Bueno, aquí estamos en una noche más en el live de Hablantes en vivo. Entonces vamos a esperar aquí, vamos a mandarle la invitación aquí a mi amiga Priscila. Esto aquí un ratico. Nuestra anfitriona. Vamos a darle un ratico a que se conecte. Prisi, ¿dónde estás? Ahí te mandé ya la invitación. Creo que hay un encuentro aquí de... ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué más? ¿Cómo te va? ¿Cómo ¿Cómo están estás? todos? Bien. Es que me estaba pasando lo mismo con Irama la semana pasada. Que tú me la enviabas al tiempo, ahí se conectó ya. Tú me la enviabas y yo te la enviaba al tiempo. Ah, ok, sí, había Yes. una interferencia. Bueno, bienvenidos a todos Ajá. nuevamente en esta emisión de este, no sé, programa, magazine, espacio en que tenemos donde pues Esto, hablamos con gente muy chévere e interesante que invitamos para que nos cuente un poquito acerca de su vida y de temas también muy interesantes, de cosas que están pasando, sobre todo con la actualidad, en lo que tiene que ver con nuestro país y obviamente pues en todo el mundo. Y pues bueno, Fran, ¿cómo estás? bien, súper bien, Prisi, aquí, que te extrañé el domingo hace 15 días. Tuviste unos problemillas ahí, una leve sospecha de COVID-19 Ay, ahí. sí, Porque si no, una leve sospecha, pero bueno, me hice la prueba, pero el bueno, hisopado, ajá. que te lo digo que no me pareció tan feo como la gente dice, y negativo, Ujú, gracias a Dios el COVID no ha llegado por acá, ajá. no se ha posado Ah, en bueno, mí. Así que, pues nada, bueno, Fran, pues arranquemos cuáles son los temas que tenemos, porque esta semana ha estado bastante movida. El tema de la película total, Encanto, que dio mucho para hablar, no solamente en bastante. cosas positivas, porque hay que decir que la mayoría de la gente se sintió muy orgulloso y contento con que Hollywood pues haya mirado para Colombia y haber Ujú. hecho pues esta película que muy bonita. Yo no sé si se va a estrenar o se estrenó, yo la verdad No, no, se va a estrenar en noviembre, se va a estrenar en noviembre, lo que lanzaron fue el teaser, que lo lanzaron ahorita, pero habían lanzado como un pequeño avance, lo lanzaron el año pasado, que el soundtrack que tenían en sí, el pequeño claro, avance era Colombia Tierra Querida, y fue como un pequeño corto, pero ahorita sí lanzaron ya como el tráiler total, que dura un minuto, y ya, sí, la estrenan en noviembre de dos mil y veintiuno la por supuesto, hubo sentimientos encontrados, mucha gente le gustó, pero como siempre, nunca pueden faltar los mala leche que vienen con su veneno a decir que Colombia no es un los cuento de tóxicos, los hadas, que aquí no tóxicos. están mostrando la realidad, porque quieren que todo el tiempo sean las narconovelas y estar mostrando pues Ajá, lo feo de nuestro así país es. como si eso fuese algo de orgullo, ¿no? Total, a mí me gustó full. Igualmente, hay que tener en cuenta que es una película animada de Disney. O sea, en las películas animadas de Disney siempre hay como fantasía. Si tú ves, por ejemplo, Coco, o ves Mulan, o te ves El Rey León, siempre tienen una fantasía. Rico. Y no pretendan ahí que van a, o sea, que van a poner una película de Disney. Los paracos, los guerrilleros, las matazones. No, marica. Ah, Fran, esa salida No, 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 tuya no. me encanta, en serio. Sí, sí, o sea, que van a poner ahí que ¿Qué? esperan O sea, le que se van a vea. hacer un homenaje a Carlos Castaño. La pregunta. Imagínate. No, 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 no. Yo Pero creo fíjate que que Matador se la muere historia por ver el homenaje, el peliculón a Carlos Castaño al mejor estilo de la porquería de Matarife. Una cosa así. total, no, que, o sea, quieren que Encanto sea como Matarile, o que Encanto sea como las glorias de la literatura de Gustavo Bolívar, que ya le está compitiendo ahí con la Real Academia.
con sus grandes novelas como Sin Teta No Hay Paraíso, El No, Capo, sin todas esas teta, grandes con obras de teta, los senos, sin seno, siempre seno, o sea, eso no lo estiró hasta más no poder, la verdad. Y total, total. Y entonces no va a ser, y fíjate, la película obviamente tiene sus dotes de fantasía. Si tú ves, por ejemplo, se trata como de una familia que está enclavada en las montañas de Colombia y todos tienen poderes menos la protagonista que se llama Mirabel, Maribel, algo así, no recuerdo ahorita, y la familia es como apellido Mirabal. Entonces van a descubrir que a través de ella se pueden hacer cosas. Y fíjate que hacen cosas, alusiones también mucho a la cultura colombiana, más sí, colombiana. Por ejemplo, las mariposas amarillas, está uno de ellos con el sombrero volteado, o sea, bacanísimo, o sea, súper muy chévere. bonito, la verdad. Muy merecido que en No, Colombia pero tú sabes, se digan, se hable lo bueno. Nosotros tenemos una cultura tan diversa, tenemos todavía tantos pueblos indígenas, ¿no? La gente que se da golpes de pecho por los indígenas y bueno, y todo esto, pero a la hora del té, esto no se visibiliza, la gente no sabe, la gente está a veces como perdido, los gremios culturales son pequeños, muy cerrados, por lo menos aquí en Barranquilla, Fran, el tema de la cultura es, o sea, tú vas a cualquier evento cultural y si no es gratis, donde va entonces todo el mundo, porque vamos, porque es gratis, entonces si no es las mismas 20 personas que te encuentras en todos los eventos, o sea, a la gente no le interesa la cultura en este país. Eso hay que decirlo. Y no, creo que total, hacer este tipo de películas hacen que uno voltee la mirada, visibilice esto y empiece a volverse un hábito, porque hay cosas que a través de los medios de comunicación y que a través de este tipo de medios como las películas, las series, el entretenimiento y también los artistas se pueden visibilizar y volverse hábito en las personas. total, mira, y qué chévere que esta película también, miremoslo desde el punto de vista de turismo, o sea, una visión fresca, una visión nueva, eso te va a traer turismo para el país. Los A mí me paracos, choca las veces que he ido, aquí. no, sí, claro, a mí, yo las veces que yo he ido al exterior, o sea, literal, y perdona que hable castizo, como decimos aquí, me emputa que me pregunten sobre Sin Tetas No Hay Paraíso, que eso es un legado del señor Bolívar, me pregunten de narco, listo, ok, eso pasó y no hay que hacerse de la vista gorda, ni el topacio, el ciego, para decir que eso es verdad. Pero qué feo que te estén preguntando, insistiendo cada vez que tú vas al exterior por eso. A mí una vez en una recepción de un modelo en Estados Unidos me preguntaron, me encanta Narcos, me encanta no sé qué. Yo creo que la recepcionista quedó fría con la cara que le hice y la respuesta es, mira, a mí no me preguntes de eso, que esa no es Colombia. ¿Me explico? Entonces, bueno, Sí, y qué sí. chévere también, o sea, a través de Encanto se va a promocionar el país y de una manera chévere. Es que Entonces, sabes bueno, que hay que darle la oportunidad. Y lo que no le guste, ahí tienen un litro de Gaviscon para que se les quite la gastritis, porque la película no, total. y sabes qué, que pasa mucho que a veces las personas tienen una visión de que las cosas negativas hay que mostrarlas porque es como, o sea, piensan que para mí la ropa sucia se lava en casa. O sea, si Ujú. Colombia tiene los X de problemas que tienen, hay que buscar la manera de que eso se blinde. Obviamente con los medios de comunicación es muy difícil, pero aquí es como un afán de que las cosas salgan al exterior y demostrar que esto y demostrar que oye, por Dios, quedamos mal. Y es como una alegría de que la gente vea que ay, el mundo sabe que en Colombia, por lo menos lo que pasó con el paro, todo lo negativo alrededor del paro y muchas cosas que se ocultaron, que se obviaron, que trataron de poner mal a las fuerzas militares. Oye, ¿qué necesidad hay de eso? Porque hay que hacer eso. Total, total. Y qué chévere que esto sea como y precisamente ahorita con el tema que vamos a tratar de salud mental y emocional, que nuestro invitado nos va a ayudar pues a refrendar ese tema. Hombre, una cosa que te va a refrescar y te va a sacar de toda esta vorágine que tú vienes de COVID, de la crisis económica, donde todos nos hemos visto afectados, tanto económicamente, mentalmente, emocionalmente, con todo esto. Después el tema de los paros. Hombre, y estés tú criticando una cosa que va a ser positiva para el país. No, hombre, mi hermano, ve a terapia o ve a Sí, medicar. justamente, el que vamos a tener aquí para que vayan y lo busquen y les digan qué es lo que está pasando mal. Bueno, y otro tema también Total. que fue tendencia esta semana fue lo que pasó, que a mí me pareció completamente indignante, de verdad, ver en el Twitter, yo sé que el Twitter no es
Twitter no es la red social más seguida en Colombia, creo que solamente tiene como unos 2 millones, pero es No, impresionante la y opinión hablando, fuerte que se mueve en Twitter que sale a otras redes sociales, ¿no? total, no, y hablando de salud mental, ahorita también lo vamos a referendar con el doctor. Yo pienso que es la red social más insana que puede haber. O sea, si tú tienes ansiedad, ataque, no entres ahí porque tú Te sales da, ahí te da, te da, tóxico. te pasa. A mí sí, total, A me veces Fran pasa me total, escribe, total. no, 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 me salí, me enchuquicé, me salí, no puedo más. No, no, yo la tengo como, a mí me entretiene, yo trato de verle lo positivo a veces entre tanta cosa que se dice allá, porque hay una gente que da mucha risa, incluso que la tragedia la vuelve chistosa. Entonces a mí me da mucha risa y también me sirve para desahogarme a veces cuando llego y encuentro que trinó por allá el señor Petro, que trinó por allá Bolívar, que trinó por allá. Entonces digo, aquí fue, la rabia de aquí me la voy a sacar con esta gente. Yo creo que eso es un campo de balas ahí, pero bueno, entonces, ¿qué ibas a contar Bueno, que lo que había les iba pasado? a contar, que me desvié, es que Ujú. esta semana salió en el periódico El Tiempo un artículo en el que estaban diciendo que Jeringa, ustedes conocen a Jeringa, toda la vieja gata, pues sabemos perfectamente quién es Jeringa. Él se casó, en una época tuvo unos romances con Ana Lucía Domínguez, que es la esposa de Jorge Cárdenas hoy en día. Y dijo, pues dijeron en ese artículo que él se había metido con ella cuando ella solamente tenía 14 años, o sea, 13 años, que era menor de 14 años. Ustedes saben que la edad mínima, pues donde se vuelve delito involucrarse con un menor de edad, es los 14 años. Entonces, obviamente se disparó el Twitter, o sea, las redes sociales, se volvieron locas. Creo que no alcanzó a salir del Twitter, como a veces pasa, que migra entonces el Instagram, al Facebook, no sé, yo no poso por Facebook, pero sí me pareció muy indignante ver que la gente, primero que todo, él tuvo que salir a aclarar el tema, porque él se casó con ella cuando ella tenía 18 años. Y ella también se tuvo que aclarar. Pero oye, ya le estaban, se volvió tendencia y todos los Twitter era un pedófilo, lo comparaban con Lozada, el tipo de este tornillo, el que está en el Congreso. O sea, la gente de verdad que habla sin fundamento y prácticamente le puede dañar la vida a una persona. Él no hizo esto muy No, grande, digamos que lo dejó ahí y como que no quiso hacer más grande el tema, aclaró y no volvió más al Twitter. Pero de todas maneras, oye, o sea, no pueden decir una cosa de ti porque ya la gente la da por cierto porque lo dijo El Tiempo. O sea, ¿en qué clase de periodista en El Tiempo saca este tipo de artículo? Una claro, claro. irresponsabilidad. No, no, y sobre todo que todo estaba como marcado en el tema de la cadena perpetua para gente pues que haga todo este tema, que igualmente es reprochable lo que hacen. O sea, desde mi punto de vista se aprueba, ¿me entiendes? Pero hay también una línea delgada, como el video de TikTok que tú montaste, donde una niña bailando buscando que qué hombre, o sea, también se expone a Horror, unas cosas horror. que nada que ver, ¿me entiendes? Entonces también hay una línea delgada saber, porque también, o sea, es delicado. Yo estaba pensando, listo, que tal que caiga una persona inocente ahí, que lo embauque, ¿entiendes? Entonces ahí donde hay que ver qué tipo de justicia se está haciendo aquí y qué tipo de justicia hay aquí en Colombia. Porque puede caer alguien y cae en su cadena perpetua para No, siempre y ahí. que aparte de todo, a las Es una cosa personas compleja. con qué autoridad, primero que todo, se creen con meterse en la vida de la gente, a decir también mentiras, y es muy delicado cuando tú ya metes a una persona y la tipificas con un delito, porque eso es un delito lo que le estaban diciendo. Tú eres un pedófilo, te metiste con una niña cuando no fue así. Pues obviamente pues ellos No, no aclararon puede. el tema, pero a mí me parece súper reprochable la manera como la gente reacciona a esas cosas sin saber, hablando mal de la gente y generando cosas que son innecesarias para la sociedad. Pero es que criticamos un montón de cosas, pero cuando vamos a actuar somos totalmente lo contrario a lo que estamos diciendo. Así es, total, pero bueno, tú sabes que Exacto. ahí, y vuelvemente el Twitter hay jueces, comunicadores sociales sin cartón. O sea, hay abogados, Hay comunicadores, de y todo. todos son opinadores. No, literal, literal, y ya que vuelvo y lo repito, que vamos a hablar del tema de salud emocional, no entres ahí porque ahí sales tóxico. Sí, O sea, eso yo no, depende. Hay que tener mucha, bueno, yo como tuve mis pasadas al psicólogo, ya yo inteligencia sé, emocional. ya yo me sé controlar y cuando no igual, o sea, yo digo, ay, no joda, que se maten en Twitter, pero que no se maten en la vida real. Es preferible que se digan allá de todo, pero que en la vida Total. real la gente sea amable, No, pero cordial y que también hay no que ser estén. consecuente. Hay que ser consecuente porque también, o sea, la gente también es atrevida Sí, y la total. gente puede lanzar
la gente puede lanzar allí expresiones que no son, ¿entiendes? No, Pueden lanzar inventar expresiones que no son. mentiras, decir cosas como lo que le No, pasó a Neringa. y también de pronto amenazarte o algo que eso también te puede, o Uf, sea, a mí me amenaza. Dios no lo quiera, mira, te voy a tumbar por ahí y yo lo demando, estás amenazando. Es tú saber con qué vas a decir las cosas. Listo. Y entonces, ¿qué seguimos? exactamente. Para ver quién más me tiene. Bueno, y Buenas, bueno, buenas, ¿sí? otra tendencia fuerte, oye, que yo he venido viendo, o sea, yo no me había percatado de esta influencer que se llama la Chiqui Boom, yo nunca, o sea, no sabía Chiqui quién era Boom Boom. ella, Chiqui Boom Boom, y bueno, esta semana, o sea, vi como mucha gente como replicando lo de buenas, buenas Ajá. y todo el tema, Sí, sí. y pues me pareció pues bastante pues interesante porque yo la vi a ella en una entrevista donde estaba hablando de Ujú. justamente de que ella también pues atravesó problemas psicológicos y que es paradójico porque ella siempre le dice a la gente, ten el autoestima alto, ámate como quieres, como tú eres, perdón, tú eres grande, eres bella, eres rica, mamacita. Y cuando le preguntaron que qué cosa le gustaría cambiar, ella dice que le gustaría cambiar su cuerpo porque tiene cuerpo de yuca. Ella misma El lo cuerpo, el dijo. cuerpo yuca, claro. Exacto. Entonces, pero a mí me No, pero parece fíjate, que, pero dale, no, ella es dominicana, vive en Nueva York. Y para mí la vieja es súper. Yo no sé por qué es que la. No, y también empieza el tema tóxico. Y que ya la aburren. A mí no me aburre. Literal, y no me vas a creer. Yo ya la tengo de alarma en la mañana a las 5:30, 6 que me levanto para ir a la oficina. de Ya repente. y sin querer, no, y sin querer, literal. Es que, bueno, estamos tratando todos estos temas, pues también como, así como en términos culinarios, adobando, al tema que vamos a hablar con el invitado ahora. Ella también te anima. A mí me saca la risa. O sea, me saca la risa. Y dentro de las terapias que había para el estrés, es decir, que tengas dos explosiones de risa al día, que eso te libera endorfinas. Y es literal. Marica, ¿qué vas a hacer tú viendo, por ejemplo? Pues vamos, hagamos una retrospectiva. Viendo Twitter a las 5 de la mañana, yo creo que, marica, o sea, Te yo levantas prefiero ver a la amargado. Chiquibombo, te levantas amargado. Entonces prefiero ver a la Chiquibombo, que me da mucha risa, se volvió tendencia, y también saca también de estos temas, o sea, de todos estos temas conflictivos que estamos viviendo. Y nosotros que Y somos, no, y no sobre juega, que todo, aquí lo que hay es conflicto, todos los días aquí hay un tema, todos los días aquí hay un cuento, todos los días aquí hay, o sea que ya está para no, vender. no, pero sobre todo, no todo, bueno, no también poniéndolo en el marco dentro del marco de lo nacional, sino también dentro del marco de tu vida personal. Por ejemplo, tú tendrás tus problemas, no sé, aquí poniendo como ejemplo, no estoy diciendo que tú, de pronto tú no le has pagado al banco, no has pagado la cuota de tu tarjeta de crédito, o no, o no, o no te alcanzó para esto, o como estamos viviendo todos en pandemia, que todos estamos así, como le digo, la economía canguro. Ahí está sonando una perrita, si la escuchan, es la de mi historia, pero bueno. Eh, la Pomerania, la economía canguro. O sea, tapa uno aquí, tapa uno allá. La economía canguro. Salta, Sí, salta, sí. tapa, tapa. Entonces, todos estamos viviendo esos problemas, ¿me entiendes? Y qué chévere que una persona como esa también, con un granito de arena viendo los videos, se ríe. No, A y mí me que hace mucha. sí, es algo y sobre todo que mira, el tema de las cosas mentales no es algo que a veces la gente cree que el dinero puede tapar todas estas cosas y te traigo este tema a colación porque uno puede ver, a Priscila le he leído Que te peleando han en visto Twitter, peleando en ay mi Twitter. amor, allá, yo te digo que yo hago terapia y eso para mí es No, allá, fantástico. allá le dicen, a Priscila le dicen la Gallito Ramírez de Twitter, la doctora. Sí, total, a mí me encanta el Twitter. Pero bueno, uno cree que las personas, no, que como tiene plata, tiene la vida arreglada y no debería sufrir y te lo traigo a colación porque hay un grupo de artistas que a lo largo del tiempo pues han venido mostrando que el tema de las depresiones y los problemas mentales no son ajenos a ellos y por lo menos aquí en Colombia, J Balvin es un ejemplo de eso, ¿no? Un chico que vino, que se volvió famoso con el tema del reggaetón y que a pesar de que hoy está en las mieles del éxito, tocando la Meca, más famoso que la misma, bueno, como Shakira se puede equiparar, tanto él como Maluma, Mm. y sin embargo él reveló que sufría de depresión y uno diría, ay, pero bueno, pero ¿cómo así? Si tú tienes el carrazo, la plata, los millones y sin embargo es una lucha interna fuerte que él tiene, ¿no? Total,
total. Y como lo dijo él también, bueno, ahí nos adelantamos ya un poquito a la sección del ranking, porque también, pasando la No, ya chiquibombo, entramos al tenemos ranking la ya. sección de, ya entramos al ranking, y les hago, porque de pronto no lo hiciste, tenemos una sección ahorita donde estamos hablando de esas personas también como para concientizar de que, hombre, si tú tienes un tema de bajón de ánimo, de todo, le puede pasar a todo el mundo. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, a J Balvin, que J Balvin lo dijo en un post en Instagram, donde son temas a veces químicos, son temas, no sé, yo no soy médico, de pronto puedo pecar por ignorancia de una locura aquí, de pronto la hormona, a las mujeres la hormona se sube, se baja, o la tiroides, o también pueden ser por ese lado, ¿entiendes? O temas ya emocionales que vienen con mucha anterioridad y que hay que pararle bolas. Exactamente, y así como J Balvin, por lo menos también está el caso Lindsay Lohan en Estados Unidos, que ella era una niña que tenía una carrera grandiosa por delante, y como el tema de las drogas, el alcoholismo, y me imagino que, o sea, nadie recurre a las drogas y el alcoholismo porque está bien, obviamente detrás de esto hay vacíos emocionales, hay heridas emocionales, hay cosas que te llevan a esto y que te pueden destruir totalmente la carrera, como le pasó a ella. Dejó de ser una promesa del cine, empezó a ganar dinero, se volvió loca, bueno, loca me refiero a que pues cayó en los vicios, ¿no? Y se puso anoréxica y súper flaca buscando ese estándar de belleza. Y como digo yo, ¿no? Paris Hilton a toditas las arrastra, las deja ya tirar y ya sale regia como si nada hubiese pasado. Y toditas quedan en Total, problemas, drogadictas con total, problemas y demás. ¿Será que ella es la tóxica? Paris Hilton, la mala total. amiga. Pero tú no sabes que dentro de este ranking que habíamos creado, bueno, también que nuestra amiga Irama no pudo venir porque se le presentaron unos problemitas allí. Así que, Irama, te saludamos si nos estás viendo. Te extrañamos en el día de hoy. Eh, Alguien que me sorprendió full, que yo no creía cuando lo vi en un programa de acá de televisión. Imagínate, Wilfrido Vargas. Me gusta Wilfrido Vargas, que el man, con todas las canciones que todavía están sonando, La Medicina, El Jardinero, 13 años, El Baile de Perrito, eh, el man sufre o sea, de depresión clínica como tal, me explico. Y él sabiendo que tenía depresión clínica se subía a una tarima a alegrar a la gente. Y tú lo que menos crees que Wilfrido Vargas con esos ritmos, que yo creo que la música de Wilfrido Vargas, yo creo que tiene, el que está en una cama sale zumbado a bailarla. Tú sabes que es así. Yo creo que todas las Seguimos, fiestas sí, de, paramos, no, yo creo seguimos. que Ah, esa canción me de todas las encanta. fiestas corporativas, claro, de todas las fiestas corporativas, fin de año, todo, Wilfrido Vargas. Y fíjate toda la historia que él estuvo también internado y tú no lo vas a creer. O sea, tú no crees que una persona como él esté en esa situación. Que ¿Sí? incluso muestran alegría, que se ven normales por fuera, que están viviendo una vida llena de lujos y llena de muchas cosas, y sin embargo, y que incluso los lleva hasta el suicidio, como le pasó, por Alina ejemplo, Marulanda. a... Alina espera un Marulanda, momentico, sí, 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 sí lo pedí. tranquilo, No, 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 ya está pago. temas Allá técnicos, en la temas cocina. técnicos, Esto sí, no se temas puede más. técnicos. Mis hijos preguntándome por la comida. Pero bueno, no importa, dale. Como Este, le pasó acá, como le pasó acá a Lina Marulanda hace 11 años. ay, O sea, terrible. literal, literal, ¿te acuerdas? Que de pronto los que no saben o lo están viendo, era una famosa presentadora de aquí, modelo, la presentadora del desafío, ¿no? Ya presentó el desafío, creo que presentó En Macarena la cosa, Caracol y tenía Noticias, todo, con noticias, y la vieja tenía, o sea, tenía la super credibilidad, era una súper buena presentadora, te transmitía full cosa, ella estuvo tanto en entretenimiento como en pues, noticias serias como tal, y fíjate, tomó esa decisión tan tan, drástica de lanzarse por la tan ventana del baño todo, de su todo, apartamento, cayó de un sexto piso al parqueadero. Yo en aquel momento me acuerdo que hasta la foto le alcanzó a rodar por correo no, electrónico. pero ya eso fueron, ya tú sabes que ya son gente que se Sí, vale de esas cosas. y se vale de esas cosas, y la verdad fue algo bastante fuerte el que eso pase, y ha pasado mucho. Robin Williams, por lo menos, ¿quién se iba a imaginar que Robin Totalmente. Williams se iba a suicidar, que se iba a ahorcar? Patch Adams, Sí, una Patch persona que se Adams, dedicaba a entonces hacer que la reír a hacía los reír. demás y que terminó pues suicidándose. Y pues bueno, y el caso más reciente y más fresco que tenemos nosotros aquí actualmente ahora, que está en el tema de los artistas que están que han tenido problemas psiquiátricos, pues es Britney, que ella pues pasó su episodio fuerte de Brian en el año 2008,
y que desde ese momento, pues, lastimosamente pareciera que no ha podido como demostrarle a los tribunales y al papá y todo el Total, tema de la custodia que ella ya está bien. Porque yo creo que aquí, así es. a ver, con el tema de la custodia de Britney, ese tema en Estados Unidos es bastante delicado. Quitarse una curaduría encima allá no es tan fácil como decir, ah, yo estoy bien. E incluso la persona que está haciendo de curador, tampoco le queda fácil decir, ella, yo no quiero ser curador de esta vieja está bien y ya no lo necesita. No. Ni siquiera él tiene incluso la libertad de poder decir, en este caso del papá de Britney, decir, ya yo no quiero seguir siendo el administrador de los bienes de mi hija porque ella está bien. Ella misma es la que tiene que, ante un tribunal, demostrar eso. Y al parecer eso es lo que Así es. no ha podido hacer. Y no sé si es justamente porque como allá la gente, los temas psiquiátricos es a punta de pastillas y las pastillas a Sí, veces es peor para las personas. Entonces se quedan total, como en un total. círculo vicioso donde realmente no pueden Y salir ahorita, de ahí. y ahorita le vamos a preguntar al invitado, que ya casi lo tenemos ahorita, ya le voy a mandar ahorita la Exacto. invitación sobre esos Entonces, temas. exacto. Entonces el tema de Free Britney, o sea, a mí me duele mi Britney porque yo amo a mi Britney Spears, pero siento que, o sea, la gente ha entrado, bueno, salió este documental de Framing Britney Spears y la gente pues ha dicho muchas cosas alrededor y la gente pues se ha solidarizado con ella, pero pues sí, tampoco es un tema tan fácil, solamente como decir, ya no quiero seguir siendo el curador, no sabemos si verdaderamente el papá es el malo de la película o realmente él también Así. está dentro de una encrucijada en la que ella misma no ha podido salir y pues él tiene pues que estar ahí Eso es administrando una las cosa tan, cosas. eso es una cosa tan difícil. Este mundo, yo pienso que el mundo no es ni la telenovela, ni la película donde hay buenos y malos. Cada quien tiene su verdad y cada quien la de- Así que Exactamente. bueno, Entonces, estos son como los estamos artistas, aquí Fran, que yo te traía, así es. que te traía con el tema del tema psiquiátrico Aquí, y así es. médico, en lo que tiene que ver Aquí con la entonces salud vamos emocional. para que vayas haciendo la presentación de nuestro invitado. Sí, Le y voy a ya mandar podemos aquí la entonces, invitación. sí, que entre nuestro invitado Bueno, para hablar de todos estos temas importantísimos. Para mí son ahí demasiado se importantes. ahí. ¡Hey! Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? Hola, doctor, estás? ¿cómo le va? ¿Cómo está Bien, bien, todo? aquí en una noche helada en Viña del Mar, Chile. Pero usted Ay, está en el Ah, trópico ahí con qué rico. calor. bueno, yo no estoy tan, yo siempre tengo mi aire aquí en 18, A pero mí se afuera me Ah, está bueno, dañó haciendo el no. aire calor. acondicionado, entonces estoy a punta de abanico de techo y hace calor. Yo les envío el aire acondicionado natural que tengo acá. Ay, qué rico, sí, un poquito. Gracias por la invitación. Así es. Ay, Gracias. A usted, doctor, a usted. sí, bueno, Ricardo, bienvenido a este espacio, pues para que hablemos un poquito contigo acerca pues de las enfermedades mentales y la salud emocional, que a veces las personas lo descuidan o lo dejan de lado, no le dan esa importancia. Y pues queríamos que nos contaras un poquito primero de ti, o sea, que, bueno, quién es Ricardo, cuál es la profesión que tienes, cuánto tiempo de experiencia tienes en todo esto. A ver, la cara no me ayuda, ¿no? Pero tengo cara de niño, Sí, te aunque ves eso no sea joven. así. Como Sí, la sí, uno se taza, con cara conserva de niño. en una cámara criogénica. Uno duerme todos los días en una cámara criogénica para mantenerse. Vengo recién de cumplir años que ayer cumplí años, 30 y tantos. Es secreto de caballero, eso no se dice. Eh, Así como las mujeres que ocultan la Pensaba que edad. era solamente de las Eh, damas, que eso no se decía. no, no, a los caballeros guardamos el secreto de la edad. Soy psicólogo clínico, soy especialista en psicología de la salud. Bueno, vengo de Venezuela, tengo 6 años en Chile. Fui presidente del Colegio de Psicólogos de un estado, de una región, como un departamento en Colombia. Y todavía sigo siendo miembro directivo de la Sociedad Venezolana de Psicología de la Salud. También soy miembro de la Escuela Latinoamericana de Sexología, fui profesor de la Universidad de los Andes de la Escuela de Medicina, di clase en la Universidad Bicentenaria de la Escuela de Psicología. Vengo de una trayectoria académica, gremial y a nivel clínico y asistencial, ¿no? Trabajando solamente con pacientes adultos, no trabajo con niños. Es un desafío gigante trabajar con niños y eso se lo dejo como zapatero a su zapato, ¿no? Cada quien a lo suyo, pero me he dedicado todos estos años, son más de 12, 13 años de ejercicio, trabajando solamente con pacientes adultos, haciendo psicoterapia de pareja, psicoterapia individual, trabajando con pacientes crónicos. Ok. Súper. Y bueno, para ir entrando en el tema,
con esta pandemia que nos encerró a todos, que nos cambió de repente la vida, ¿cierto? Muchas personas perdieron el trabajo, tuvieron las pérdidas, obviamente, de los familiares. En estos temas de pandemia, ¿cómo has visto tú todo esto que se ha suscitado, ¿no? Que ha afectado mucho a las personas? ¿Cómo lo has visto tú? A ver, lo que pasa es que el virus que llegó a cambiarnos la vida, o el bicho que llegó a cambiarnos la vida de la manera en que la queramos ver, ¿no? Un poco más jocosa, o para otros un poco más trágica, porque esto es bien relativo y va a depender un poco de esas herramientas y esos recursos que tú tengas para sobreponerte a cualquier adversidad. Una adversidad que se ha prolongado durante más de un año y que nos ha modificado nuestra forma de vivir. Sin duda alguna, en la práctica clínica vamos a ver que los indicadores de ansiedad, de depresión, de ideación suicida, dificultades para conciliar el sueño y algunas otras son las que se han manifestado de mayor, digamos, en mayor medida a raíz de la pandemia que estamos viviendo. Hay una segunda pandemia que la gente no la contabiliza, ¿no? Que es una pandemia psicológica, que son las consecuencias psicológicas que deja la pandemia y un virus que nos ha modificado la forma de vivir. Iniciamos manejando esto desde un distanciamiento social y nos dimos cuenta de que no era tal el término, sino un distanciamiento físico que nos impedía un poco el contacto persona a persona. Los seres humanos somos vinculares, necesitamos el contactarnos con otros individuos. Gracias a Dios, la tecnología y el buen uso de ella nos permite conectarnos, cosa que no pasaba hace 20, 30 años atrás. No sé cómo hubiese sido de nuestras vidas hace 20 años, 30 años, sin la tecnología que hoy día tenemos. Entonces, no es la tecnología, sino el uso que le damos a la tecnología y cómo ella puede arroparnos y favorecernos en el tiempo que estamos viviendo. Pero ha sido un tiempo de adversidad. Sin duda alguna, las personas que ya padecen cuadros como depresión, ansiedad o crisis, por manejo de estrés, han visto incrementados y exacerbados sus síntomas. En este minuto, los pacientes que ya presentan cuadros psicológicos o psiquiátricos con anticipación a la pandemia han visto evidentemente mucho más adversa esta situación y se les ha complicado mucho más su cuadro. ¿Cuáles son No es fácil para nosotros. No es fácil. Se podría decir entonces que lo más típico que se ha disparado con la ocasión de la pandemia es el estrés, la ansiedad, la Pero depresión. empecemos por cosas sencillas. Empecemos por cosas sencillas como el trastorno del sueño, dificultades para dormir. Me pasó. Evidentemente, si tú pasas más tiempo en tu casa, empecemos por algo, un hábito psicobiológico que es algo común que todos los seres humanos debemos hacer para poder gozar de buena salud mental. El dormir es la válvula y es el reloj del cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no duermes de la forma correcta, cuando tú modificas tus hábitos de sueño, porque tienes tu escritorio en la habitación, o porque ya tú empiezas a comer y a ver televisión en la habitación, porque esa higiene del sueño, que son esos hábitos rutinarios que hacemos para dormir correctamente, se modifican, evidentemente empieza un gran problema. Y en este minuto, ya aquellos que han dejado el teletrabajo y se han reincorporado a sus funciones, digamos, físicas a nivel laboral, ven las consecuencias de todos los estragos que van desde la subida de peso, ¿verdad? Porque la ansiedad te consume y empiezas a alimentarte de mayor medida, evidentemente un trastorno del sueño. Incluso hubo algo que todavía estamos trabajando mucho en terapia, tiene que ver con las rupturas matrimoniales, porque antes a esa mujer o a ese hombre tú no lo veías sino una noche para dormir. Y bueno, el ronquido no te molesta tanto como la convivencia permanente, ¿no? Todo el día metido en la casa, los dos viéndose. Claro. Claro, pero ya somos hermanitos, ¿no? Ya no nos vemos de la misma manera en la que nos veíamos antes, que bueno, nos deseábamos y cuando llegaba la cosa, la tentación, ahora nada, está todo el día aquí, tú dices, bueno, que se vaya, que salga. Claro. Pero yo sí tengo una pregunta ahí y es que el tema que usted comentó ahorita, que ha traído es el tema, por ejemplo, del home office. Por ejemplo, yo soy partidario de que el ser es un ser sociable, o sea, uno tiene que salir. Entonces tú, tener tu escritorio aquí en tu cuarto, tener tu computador en tu cuarto, estar en este mismo metro cuadrado, eso a cualquiera lo vuelve loco. O sea, cualquiera puede tener su trastorno. Es que sin duda alguna no es conveniente. Claro, no es lo mismo que tú ir, hombre, ir en tu carro, en lo que tú te vayas a tu oficina, tener tus compañeros de trabajo. Tú trabajas, pero tú echas cuentas con ellos, te ríes, echas el chisme, la cosa, y ahí te vas con las relaciones. Definitivamente puede haber la tecnología que tú quieras, pero el contacto humano pienso que nunca será. O sea, nunca. Sí, sin duda alguna no puede reemplazarse nunca el contacto persona a persona.
sin duda alguna es necesario y fundamental, incluso para los niños que la están pasando tan mal encerrados en su casa, sin poder compartir con el vecinito, con el compañerito del colegio. La única forma de nosotros poder generar habilidades sociales es interaccionando con nosotros. La única forma de nosotros aprender a lidiar con el estrés, la única forma de uno poder descargar esa energía que evidentemente uno va acumulando en el tiempo es interactuando con los amigos a un café el fin de semana, reuniéndose a jugar en la playa, qué sé yo. Todas estas cosas son beneficiosas, pero todo esto se ha visto truncado por la pandemia. Sin duda alguna, la segunda pandemia, bueno, digamos que es lo que viene a consecuencia de la pandemia original, que es el COVID-19. Ya estamos viendo parte de eso, que es lo que les he comentado, trastornos del sueño, crisis matrimoniales, se exacerban algunos síntomas positivos o de algunos cuadros patológicos ya preexistentes de algunos pacientes con condiciones psiquiátricas o psicológicas, pero vamos a ver entonces cómo va a ser salir de ese capullo, del cual estuvimos resguardados y protegidos durante mucho tiempo, esa membrana que fue mi caso. Volver a la rutina para muchos termina siendo una verdadera pesadilla, porque entonces empiezan aquellos cuadros de ansiedad y de angustia permanente relacionados con el bicho, con el COVID. Entonces ya el abrir la puerta, el tocar, hay mucha gente. Hoy yo sin ir muy lejos, viví una experiencia, salí a pagar una cosa de peaje, una gasolinera, y resulta que una señora estaba reclamando al chico porque él estaba con mi señora, pero yo trabajo aquí y yo tengo que comer acá, y comía en una mesa y estaba sin mascarilla porque ni modo, ¿cómo puedo comer? Pero es que tú no estás cumpliendo. O sea, hay una paranoia colectiva, la gente está un poco reactiva, el humor de la gente ha cambiado y sin duda alguna no volveremos a ser los mismos que éramos antes del COVID-19. Total, y ahí hay una cosa importante que es lo que usted está acotando ahorita, que es que la gente, o sea, el COVID existe, yo creo en el COVID, a mí me dio COVID, es complejo la cosa, pero ya también hay gente que se pasa, como le digo, de paranoia. O sea, no sale sin o sea, el tapaboca, el no sé qué, no salgo, me quiero quedar encerrado. Pues ya es una decisión tuya, o te va a dar COVID o vas a terminar en una clínica mental. O sea, tienes que aprender a manejar las cosas, porque hay, literal, yo he visto gente súper rayada con el tema que ya lo lleva Claro, como al Frank. exceso. Y ahí entra un papel muy importante, que es el de los medios de comunicación, y es el exceso de información negativa. Los medios de comunicación y la crítica que ustedes han hecho, algunas observaciones a los medios de comunicación como un rol protagónico en el bienestar de la sociedad. Siempre destacamos lo negativo, siempre reforzamos lo negativo. En el telediario o en el noticiero, como le digamos, en el matinal, todo el día van hablando del COVID, del COVID, del COVID, del COVID. Bueno, ya quizás han parado un poco, pero hubo un bombardeo mediático tan persistente en el tiempo que esto hace muchísimo daño a la población. Evidentemente el exceso de información negativa es dañino, entonces la gente está expectante porque el COVID nos cambió la vida. Llegó la variante Delta y la gente ahora es más potente, es más fuerte. No, ahora, ¿cómo hago? Si el nivel de contagio y de propagación de la variante Delta es mucho más fuerte que el anterior, entonces, ¿cómo voy a hacer? Las variantes, y no va a surgir una variante, van a surgir miles de variantes. Y estas variantes van a surgir precisamente por la gente que no se vacuna. Porque tú mientras menos te vacunes, más probabilidades hay de que surjan otras variantes. Entonces, bueno, también tiene que ver con las políticas públicas que han implementado los gobiernos, cerrado los aeropuertos, las cuarentenas radicales y todo ese tema. Y todo esto, todas estas políticas públicas no siempre van de la mano de la salud mental, que es algo también que hay que destacar. Evidentemente, cuando hacen las políticas públicas, lo hacen desde una perspectiva epidemiológica, para evitar propagación del virus, pero sin contemplar la salud mental de la gente. Entonces, a ningún psicólogo lo llaman, a ningún psiquiatra le llaman y le preguntan, oye, lo que estamos haciendo será conveniente para la población. ¿De qué manera podemos hacer que la gente se libere del estrés que tiene acumulado, respire un poco digamos, aprenda a manejar esto? ¿De qué manera llevamos psicólogos a la televisión, a que de una manera un poco más mediática? Nos ha sido difícil, se nos ha hecho difícil, porque Pero es que solamente también, en nuestros propios espacios es que hemos podido visibilizar y brindar un poco de herramientas. Pero pregunto yo, ¿cuál es el programa que tiene Colombia a través del Ministerio de Salud para manejar la salud mental, más allá seguramente de un teléfono de emergencia para que la gente pueda, digamos, contactarse con un profesional? no, sí, es una cosa compleja. Y también no solamente de los medios, sino también hay un tema de tecnología. Yo pienso que esta pandemia, como usted lo dijo, hace 30 años no hubiera sido tan grave, es que porque estamos viviendo una era digital en el 2021. En los 80 no teníamos internet, no teníamos nada y la información no iba a viajar tanto.
explico, ahorita con un WhatsApp, yo creo que un WhatsApp de Claro. COVID era un terror. O sea, te llegaba un WhatsApp y uno tenía que decirle a la tía, a la familia grande, mira, no le creas a WhatsApp. O sea, busca la fuente, que eso es lo que estaba pasando, que también estos medios de comunicación masivos tipo WhatsApp, Twitter, contribuyeron también pues, a resquebrajar un poco la salud mental. Y aparte también de que, por ejemplo, te vacunaste, ya que mucha gente me vacuno, pero yo sigo con el tapabocas y no me lo va a quitar. O sea, no te lo vas a quitar más nunca y te irás a rayar toda la vida. Es Bueno, un pero tema está complejo. la población que no se vacuna, que dice que si se vacuna o no se vacuna, están los otros que son los de la teoría de conspiración, porque eso también existe. Aquellos que le van a insertar un chip para un control social, señores, estamos controlados desde hace mucho tiempo por esta cosa, Sí. en donde le permitimos a cada aplicación que tenemos que tenga acceso a toda nuestra información. Y cuidado con lo que tienen los pecadores que están inventando cosas en su teléfono y tienen sus cochinadas y la está viendo la gente de WhatsApp por allá a carcajadas. Entonces, entonces, el humor que es un poco lo que yo destaco de lo que ustedes están diciendo, porque hablaron de varias cosas, ¿no? En este preámbulo de este segmento que me parece bien interesante y de verdad que los felicito, me parece bien oportuno, porque estamos viviendo una época en la que necesitamos informarnos, necesitamos destacar la información de una manera agradable y sin duda alguna tocando tópicos que son bien relevantes. Hemos visto a una Britney Spears y como lo decía, un Wilfrido Vargas y hay un montón de gente que ha sufrido de enfermedades mentales, ¿verdad? Y que no siempre se han visibilizado. La tecnología, los medios de comunicación han permitido que la gente se abra un poco más. Esta otra chica, la dominicana, la Chiqui Bum Bum, no sé. La chiquibombo. Claro, hay gente, y fíjense que, bueno, tenemos una Frida Kahlo, ¿verdad? Que también sufrió grandes problemas psicológicos y sin duda alguna esta gente expresa y a través de distintos recursos manifiesta y consigue lidiar con su malestar, lidiar con su pena, lidiar con su trastorno, lidiar con su condición. En Venezuela hace muchísimos años, en el siglo XIX, vivíamos, sí, 19-20, tuvimos un expresidente, candidato presidencial, que se llamaba Diógenes Escalante, que se volvió loco antes de llegar a la carrera presidencial y terminó viviendo en Estados Unidos, recuperándose de una enfermedad de la cual no se pudo recuperar y terminó y falleció, evidentemente. Desarrolló una esquizofrenia. Entonces, una psicosis. Entonces, la salud mental es algo de lo que debemos hablar, es algo que debemos visibilizar, es algo que no, de lo que no debemos sentirnos penosos o vergonzosos. Hay que acabar un poco con ese mito, ¿no? De ir al psicólogo, de hacer psicoterapia. Te digo a la gente, es estar en medio de un túnel, buscar a alguien que te ayude a salir de él. Bueno, en la vida hay muchos otros túneles. Tú verás si necesitas ayuda. Si necesitas ayuda, toca la puerta. Si no, dale solo. ¿Entiendes? Pero la gente, existe un temor, ¿no? Ir al psicólogo, ir al psiquiatra. ¿A quién voy? Voy al psicólogo. Si voy al psiquiatra, me medican. ¿De qué manera sería lo más correcto? Entonces, Total. nos han educado muy mal. Y el tema viene desde la escuela. No nos han enseñado inteligencia emocional. No nos han enseñado a manejar nuestras emociones. Y yo te iba a hacer una pregunta Pero, con respecto de esto que estás diciendo. Las personas, sí, a la gente le da pena decir que va al psicólogo. Se siente mal, es que estoy loco, soy diferente al resto. Y nosotros, digamos, uno ve, ¿no? Uno ve acá que por lo menos en países como Estados Unidos siempre pues la tendencia al tema de la psicología se maneja mucho con el tema de medicamentos y de los fármacos. Allá la gente, porque no es mentira lo que se ve de que en las películas abren el botiquín, el baño y está el montón de pastillería. O sea, allá realmente la gente vive así. No sé, digamos, nosotros acá, por lo menos en Colombia, Latinoamérica. o en Latinoamérica, No, o en Latinoamérica. no, quizás somos más de sentarnos con el psicólogo y hablar y expresar emociones. Yo he ido a terapia psicológica y a mí pues nunca me dijeron, mira, te sientes deprimida, toma, aquí te está el Xanax, aquí está esto. O sea, no. ¿Cómo ves tú eso? Digamos, esa diferencia o ¿será bueno esa medicación? Porque a veces las personas quedan hasta enganchadas después y entonces es doble problema, ¿no? Lidiar entonces con el fármaco. Sí, una farmacodependencia. Sí. Sin duda alguna, a ver, es bien una pregunta complicada de responder, pero bien atinada a la realidad que estamos viviendo. Sin duda alguna, medicar en casos y condiciones psicológicas o psiquiátricas que ameriten como esquizofrenia, trastorno depresivo mayor, hablemos de bipolaridad o alguna otra afección que necesite medicación,
requiere evidentemente un facultativo para que esto sea así. Y sería bien irresponsable de mi parte decir que esto no se necesita. ¿Cuál es el problema? Que la alta demanda de, digamos, de afecciones psicológicas están haciendo que muchos profesionales a nivel general, no voy a puntualizar Chile, Colombia, que es donde yo estoy y donde están ustedes, acuden a la farmacoterapia como una vía más rápida y expedita para aliviar los problemas del paciente, porque hacer psicoterapia es costoso y lleva tiempo. Entonces no todo el mundo tiene ni la plata ni el tiempo para hacer psicoterapia. La psicoterapia no siempre está a un nivel de accesibilidad de la mano del paciente, y ese es un gran problema y es un gran desafío que los profesionales en el área de la salud mental tenemos que evidentemente ganar en esta batalla para poder hacer que nuestros recursos estén más a la mano del paciente. En Estados Unidos, evidentemente, un país gigante, un país continente, que es un país gigantesco, la psicología está mucho más avanzada. Incluso nosotros nos guiamos en Latinoamérica por la Asociación Americana de Psicología, y evidentemente ellos nos dan la pauta a nivel latinoamericano y mundial de cómo nosotros manejar todo esto. Evidentemente hay una perspectiva muy distinta. Cómo se maneja la salud mental en Latinoamérica o en América y cómo se maneja en Europa, que es mucho más preventivo. Tú ves que la gente en Europa, su vejez la viven disfrutando del viaje. Y esta gente se toma su vino y viajan y no sé qué, y tienen hijos cuando están grandes, cuando ya han vivido el mundo, cuando ya X. Nosotros no. Nosotros a los 15, 16, bueno, ahora cada día, gracias a Dios, esto ha ido mejorando, pero en nuestra época, y digo por los tres, porque creo que estamos por ahí en el mismo círculo de años, ¿qué ocurre? Las mamás o la misma desinformación y la misma precariedad económica para muchas poblaciones hacían que las mujeres fueran madres muy temprano. Entonces eran mamás a los 17, 16, 18 años. Y donde hay más pobreza es donde las mujeres terminan pariendo más. ¿Me entiendes? Y hay mucho más hijos. Entonces, evidentemente, hay una cosa que estudiar también respecto a todo esto. Que esto no pasa en Europa, esto no pasa en Estados Unidos. Sin duda alguna, la calidad de vida que nosotros manejamos también por el lugar donde nos encontramos situados es totalmente distinta a cómo lo manejamos acá al sur del hemisferio sur. En Chile vemos que los niveles de prescripción farmacológica son muy elevados. La accesibilidad a la salud psicológica es muy difícil, es muy costosa. Entonces la gente prefiere tomarse una sertralina para salir de un cuadro depresivo, cuando lo que hizo fue dejar al novio con el que duró 5 años porque descubrió que le fue infiel con su mejor amiga. Estoy hablando de una cosa fantasiosa, hipotética. Entonces, en lugar de hacer psicoterapia y solucionar el problema, lo que te dimos a ti fue una droga para disminuir el síntoma, pero no para solucionar el conflicto. Entonces, si me preguntan a mí, yo estoy a favor de un 80% psicoterapia y un 20% farmacoterapia, solamente en los casos que se requieren. No soy pro farmacoterapia. Incluso los estados de ansiedad no se manejan con farmacoterapia. Porque la ansiedad es una respuesta psicológica, el estrés es una respuesta psicológica. El tema está en que los estados permanentes de estos cuadros son los que generan alguna dificultad. Porque cuando tú estás ansioso de forma permanente, la ansiedad te motiva. A ti te motivó a graduarte de periodista, ¿no? Que yo, ¿Te graduaste de periodista? Sí. ¿Sí? bueno, estoy en ese camino, soy ingeniera industrial y ahora próximamente... Bueno, pero cuando fuiste ingeniero industrial, esa ansiedad de ser ingeniero, esa motivación te llevó, te impulsó a querer conseguir esa meta, ese propósito. Ya, perfecto, genial. Esa ansiedad es positiva. Ese estrés se llama eustrés, que es un estrés beneficioso. Pero ese estrés negativo permanente que tú manejas, ¿me entiendes? Donde de repente te sientes pisoteado en tu trabajo, donde estás casada y no quieres estar casada, donde fuiste mamá sin querer serlo, donde, no sé, eres gay y digamos que la sociedad no está preparada para esto porque una sociedad inmadura como la latinoamericana todavía le falta mucho para avanzar en este tema. Entonces, ¿qué ocurre? La mente se viene abajo. Y cuando se viene abajo de forma permanente por todas estas presiones psicológicas, evidentemente cae muchas veces en ideación suicida. Sí, y la claro. mayoría de las personas que sufren de ansiedad, incluso de cuadros de depresión, han pensado en algunos otros estados de su vida, otros episodios de su vida, en suicidarse, como una vía de escape al problema que tienen. Porque el suicidio, que hay que visibilizarlo y hay que hablar de él en tiempos tan difíciles como los que vivimos, porque se han incrementado de paso, como la crisis venezolana, donde en Venezuela no llevamos estadísticas serias del suicidio, pero sin duda alguna el suicidio está ahí. Y hemos visto cada día gente que sube a una torre y se lanza y cosas como esa. Es un grito desesperado. O sea, cuando una persona se quiere suicidar, está gritando desesperadamente que tiene un problema.
pero ¿cuál es tu responsabilidad como comunicador, como comunicadora, como ingeniero, como hotelero? ¿Cuál es el mío como psicólogo? ¿Qué hago yo con alguien que veo llorando en la calle? ¿Qué hago yo con una persona que está pasándola mal? Porque no tenemos ese tacto psicológico, no tenemos esa sutileza de darnos cuenta qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Y hay Toda- gente, y como yo le digo a mis pacientes, detrás del diván, detrás de mi consulta, hay gente que está mucho peor que nosotros, está mucho más jodida que nosotros. Y esa persona necesita Así es. muchas veces una palabra bondadosa. Yo hago live en Instagram y hay gente que me sigue y me dice luego por el privado, doctor, ese día yo me quería suicidar y sus palabras me cambiaron la vida. Y tú dices, miércoles, o sea, como una palabra puede cambiarte la perspectiva de algo que tú querías hacer. Pero si eso no lo hago yo, si eso lo hace Frank, si eso lo hace usted, si eso lo hacemos todos, ahí es el rol que tenemos nosotros como sociedad y como amigos y como, digamos, como hermanos en una comunidad de tendernos la mano. ¿Me entiendes? De cambiarle la vida a alguien, de sonreírle a alguien, de salir a la calle y que no todo es enojo. O sea, la vida no tiene dos matices, la vida no es blanco o negro, la vida tiene colores. ¿Me entiendes? Así es. Y lo que pasa es que también hay un tema que usted ahorita estaba diciendo, es el tema latinoamericano, que aquí hay mucho tabú. O sea, en Latinoamérica, bueno, no tanto de pronto en Chile, pero más países como los de nosotros, Colombia, Venezuela, Centroamérica, todavía hay mucha reticencia al tema de salud mental. Si tú dices, como lo decía el George Harris en estos días, en un sketch que dijo, no, yo digo, en España, fulana no fue al trabajo porque tiene depresión. Ah, bueno, sí, sí. Di tú eso en Venezuela o di tú eso en Colombia. No, Te no es cogen y válido, te... no es válido, te dicen, No, ay, no, 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 niña. es que lo vi en estos días, un sketch de George Harris, que vive en Sí, lo Miami, vi, que es yo comediante también lo vi. venezolano. O sea, literal es la propia realidad. O sea, en España tú vas, pues sí, vamos a hacerte, te vas y incapacítate. Es lo más normal y tú regresas. En Colombia, en Venezuela, te acoquinan, se burlan, miércale, mira, mierda, está depresivo. Y empiezan la burlita. Entonces, aquí Claro, no hay tema. Y es por eso que también mucha gente no le gusta decir eso. Y pueden haber otros factores, como lo decía Nachi Quibón. Yo una vez tuve depresión porque quedé en quiebra, porque mi marido lo cogieron y cayó preso. Y otra vez fue por temas hormonales. Yo soy médico, pero de pronto alguna hormona se te sube, se te baja, se te desequilibra, un tema químico o algo así, que eso es lo que tienes que tú que buscar. Pero si hay más claro. tipos, y hay una Y aquí pregunta, hay una pregunta. aquí hay una pregunta que me dice Gloria Torres, que es una amiga mía, dice que sería bueno que le comentaras cuándo podría ir al psiquiatra o cuándo ir al psicólogo, cuándo tendrías tú que Pero ¿cuál es la diferenciar. diferencia entre ir al psiquiatra o al psicólogo? Mira, el psicólogo es un profesional que está capacitado para diagnosticar, promover y rehabilitar salud mental. El psiquiatra es un médico que estudió medicina en su formación básica y hizo un posgrado en psiquiatría de 3, 4 años en alguna universidad. No tiene la formación que tiene el psicólogo, como el psicólogo no tiene la formación previa que tiene el psiquiatra, pero sin duda alguna son elementos que se complementan uno con el otro. ¿Cuándo saber a quién ir? Evidentemente, los psicólogos, como en la medicina, porque es parte de una profesión de salud, evidentemente hay psicólogos generales, hay psicólogos clínicos, hay psicólogos educativos, hay neuropsicólogos, hay psicólogos médicos, hay de todo, ¿ok? Entonces, ¿a quién tienes que acudir tú? Mira, si tú tienes un problema de psicoterapia, de problemas de pareja, bueno, tú ves a un psicólogo, tienes una maestría o una especialidad en terapia de pareja. Si tú tienes un problema de sueño, tú inicialmente vas a un psicólogo clínico, no un psicólogo general, porque este te da un buen psicodiagnóstico y este te derive si realmente estudiando tu higiene del sueño, esta no se modifica, ¿ok? El psicólogo tiene la facultad de diagnosticarte y de decir a través de un psicodiagnóstico, a través de algunos instrumentos, en el caso de que se necesiten, medir y identificar qué es lo que está pasando. Pero la medicación la maneja el psiquiatra, al menos en Latinoamérica, en su gran medida la maneja el psiquiatra. Eso no pasa en Norteamérica. En Norteamérica no es tanto el psiquiatra, el psicólogo medica. Que aquí lo que pasa es que hay algo que entender también, cómo se maneja la psicología en toda América Latina y en América realmente. Nos falta mucho para evolucionar como profesionales. Nos falta mucho en la formación profesional. ¿Ok? Entonces la gente cree que ir al psicólogo es sentarte para que te escuche. Yo voy para que él me escuche los problemas que tengo. Está bien, es parte de nuestra formación. Hacer catarsis, utilizar métodos y herramientas psicológicas para poder ayudar a nuestros pacientes a lidiar con sus conflictos. Pero eso no es solamente lo que hacemos. Nosotros diagnosticamos, promovemos, rehabilitamos.
en algunos casos, en algunos países, según las legislaciones, incapacitamos, inhabilitamos. Pero ¿qué ocurre? Y a donde voy, que es bien importante identificar, las legislaciones latinoamericanas son del siglo pasado. Entonces, supongamos que Frank tuvo hoy un accidente automovilístico, Dios lo guarde y lo protege y nunca le pasa nada. Así. Entonces, a ese Frank que no es Frank, es otro Frank que no existe, ¿verdad? Y pues en esta hipótesis que estamos haciendo, desarrolla algo que se llama estrés postraumático, que es una crisis de estrés y ansiedad que se produce a partir de un evento traumático. Y Frank no puede conducir su vehículo. En la actualidad, según el país en el que nos encontremos en Latinoamérica, va a ser el psicólogo o el psiquiatra que va digamos, a darle una licencia, un reposo. Y eso está mal. Porque una condición como esa, que amerita intervención psicológica, no requiere una licencia o un reposo psiquiátrico. Podría requerirlo, sí, evidentemente, pero también el psicólogo podría hacerlo. Entonces, en algunos países el psicólogo no está habilitado para eso, cosa que yo veo sin sentido. Pero el psiquiatra ¿Entiendes? se encarga de enfermedades como tal, entonces. El psiquiatra abarca las enfermedades, todos los trastornos mentales y genera prescripción farmacológica para esas enfermedades. El psicólogo estudia la enfermedad, ¿verdad? Igual que el psiquiatra, solamente que su enfoque es el terapéutico, es hacer psicoterapia. Okay. También ve farmacoterapia, también estudia afecciones asociadas a la medicación y todo esto, pero quien prescribe de base la medicación es el psiquiatra. Ojo, vuelvo y repito, eso es bien relativo porque cambia de país a país. Tú te vas a Italia y el psicólogo medica en Italia. En Estados Unidos el psicólogo medica. Pero en Latinoamérica, la legislación que manejamos todavía nosotros es del siglo pasado. Okay. En muchos de los países latinoamericanos. Bueno, y yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver con la crianza, porque uno dentro de los hogares, digamos, es como esas primeras relaciones que uno tiene con sus padres, con sus hermanos, y pues obviamente estos hogares disfuncionales generan, o pues las personas crecen con problemas, con traumas que después desplazan a la sociedad, a su pareja, cuando se vuelven padres, ¿no? Digamos que dentro de las cosas que tú tratas o que has tratado, esto tiene, son más los casos que a lo mejor se te generan, se te presentan de problemas psiquiátricos producto de estas crianzas disfuncionales, o más casos de situaciones que vive la persona y que le genera, digamos, ese estrés postraumático que tú dijiste. Mira, es que la mayoría de las afecciones que llegan a mi consulta son situaciones que están relacionadas a conflictos del pasado. La mayoría de los trastornos que originamos en la adultez entre los 15 y 25 años de edad tienen que ver con nuestro modelo de crianza y con esos traumas que pudimos haber vivido cuando estuvimos pequeños. Somos un síntoma en la adultez, incluso aprendemos a ser pareja en función a lo que analizamos y vimos en nuestros padres. Y esto es una cadena sucesorial de situaciones que vamos desplazando. Esto en psicoanálisis se llamaría condensación y desplazamiento, cambio de lo simbólico, pero desde el punto de vista más pragmático, digamos, somos un síntoma en la adultez de lo que fuimos en nuestra infancia. O sea, porque te lo digo porque pues yo lo viví, yo en mi infancia yo tuve, en mi hogar hubo violencia intrafamiliar, y eso a mí, pues digamos a mí y a mis hermanos, porque eso es una cosa que te afecta, y a veces, o sea, uno se acostumbra o uno crece acostumbrándose pensando que eso es lo normal, ¿cierto? Ya cuando tú sales a vivir tu vida, a tener tu pareja, tus cosas, empiezas a proyectar allá un montón de cosas acá, pero uno mismo no, o sea, para mí sentarme en un psicólogo a tratarme, digamos, las cosas que pude haber desarrollado a raíz de esto, o sea, ya lo hice mucho tiempo después en un momento de desesperación, un momento ya en el que caí en una depresión y bueno, llegué, me senté en un psicólogo. Y de hecho no tuve uno, tuve varios, porque cuando uno a veces se acerca donde el psicólogo, te ayuda como a entender de dónde vienen todos tus problemas, ¿cierto? Tuviste una infancia de esta manera, un patrón, digamos, en tu papá negativo por ciertas conductas de él, este tipo de cosas, pero pasar esto de aquí a aquí es otro proceso. Es difícil. Exacto. Y uno comete el error
es que como ya tiene todo aquí así listo, yo estoy traumatizada porque yo tuve un papá violento que le pegaba a mi mamá, entonces listo, esto me pasa, entonces siempre elijo el modelo de hombre equivocado, porque entonces esa carreta tú te la metes en la cabeza y como que ya piensas y abandonas la terapia y piensas que ya tú estás bien. Y no, es tan fácil, o sea, lo que tú dices, el tema del tratamiento psicológico debe ser algo que uno debe permanecer ahí, uno realmente, yo pienso que el psicólogo debe ser el mejor amigo de uno, o sea, es como que siempre lo debes tener ahí, porque es que en las diferentes situaciones vas a necesitar siempre una mano, uno solo a veces no puede salir de las cosas y uno cree eso, que como ya tengo dominada la información, yo puedo salir y mi Mira, vida va a ser diferente y al rato vuelve otra vez y caes en lo mismo. no, y había algo que había una frase que yo lo escucho de la gente de antes, que es que eso era un tabú antes, o sea, la gente en los 70 no, yo no voy a andar psicólogo, el propio psicólogo soy yo puedo salir, marico, o sea, tú a veces Claro. tienes que tener tu ayuda, me explico, tu ayuda Pero completamente para también visualizar muchos temas emocionales. es que vivimos en una sociedad también bastante mística, ¿no? Entonces, espiritual. Entonces nosotros decimos, bueno, el tiempo de Dios es perfecto, amanecerá y veremos. Como va viniendo, vamos viendo. Entonces vamos peloteando la situación, vamos, ¿sabes? Alargando el chicle, dilatando el problema y no lo confrontamos. Y mientras más viejo estés tú, más difícil va a ser solucionarlo. Porque evidentemente vas acumulando años, situaciones, experiencias, un poco también de la mano de esas situaciones anteriores que te han ido marcando. Entonces, yo valoro mucho que tengas la valentía de exponer una situación tan difícil, porque debió serla, de violencia intrafamiliar. Yo creo y aplaudo a la gente que tiene la gallardía, ¿sabes? Y la fortaleza de expresar y exponer sus realidades. Hacer psicoterapia es una cosa divina, yo digo que es orgásmica. Hacer psicoterapia es una cosa que te lleva a encontrarte contigo, es una cosa que te ayuda a reconocerte dentro de ese mundo en el que estuviste perdido durante mucho tiempo. Si la gente supiese lo valioso y lo importante que es hacer psicoterapia, todos tuviésemos un terapeuta de cabeza. O Como sea, te digo yo, tu de mejor cabecera. amigo, tu Todos, aliado, todos. porque se Hacer necesita de psicoterapia verdad. es fundamental. Yo tengo pacientes de hace 10, 12 años atrás que me escriben y me dicen, doctor, necesito una consulta. Y cuando lo vi me dice, yo sabía, pero es que necesitaba como ahí una opinión, doctor, y de verdad que genial. El paciente que está en Canadá, tengo un paciente que vive en Qatar, tengo gente en distintas partes del mundo, porque bueno, los venezolanos ustedes saben con esto que hemos vivido, que no ha sido fácil, estamos como el granito de arroz por La todas partes. Entonces, hacer claro, psicoterapia es fundamental, es un poco lo que yo busco hacer a través de las redes sociales también, humanizar esto, que la gente no vea al psicólogo como alguien inalcanzable, porque esa es otra cosa. Entonces, estás todo el tiempo psicoanalizando, no, las cosas no funcionan así. La gente cree que uno no tiene una vida, que uno no comete errores, que uno no se equivoca. No, nosotros tenemos una brújula con la que ayudamos a nuestros pacientes a conseguir el camino. Nuestro camino lo conseguimos con la ayuda de otra brújula, de otra persona que nos está ayudando a encontrar ese norte también. Detrás de un psicólogo tiene sí o sí que haber otro psicólogo. Sí, eso sí. total. Y yo también te quería preguntar algo. Yo una vez pues leí o escuché que nosotros aquí en Latinoamérica sufrimos de un problema que es la victimización, ¿no? El siempre buscar el ser la víctima y el buscar culpables en las demás Es personas culpable, y que buscar culpable. entonces todo lo que nos pasa. Cuando yo fui al psicólogo y me enfrenté, digamos, a eso y a los problemas que sabía que estaban ahí, pero no sabía ni siquiera cómo nombrarlos. Una de las principales cosas que a mí me chocó cuando él me dijo es las cosas que te han venido pasando en tu vida adulta, tú has sido también responsable de eso. Tú no eres la víctima. Tú has buscado, tú has elegido a ese hombre. Y cuando uno crece, digamos así, uno tenga situaciones difíciles, uno en la adultez, uno sabe lo que está bien y lo que está mal. Entonces, digamos que echarle Claro. siempre la culpa a mi pasado, no, yo es que yo tuve una infancia difícil, entonces como mi papá era pegón, yo soy pegona. No, porque uno de adulto no tiene la capacidad de poder discernir y decir, esto está bien y esto está mal, y yo lo puedo parar y lo puedo frenar, pero hay mucha gente que es, digamos, reacia a eso. Tú, o sea, si realmente crees que eso es así como tal, o sea, las personas en general, uno ve que viven como que yo soy la víctima y a mí todo me lo hacen y viven en ese círculo vicioso que no es sano porque no te ayuda a salir de ahí. Si siempre eres la víctima, nunca vas a tomar acción, ¿no? Claro, y el exceso de culpa te hace sentir depresivo.
evidentemente. Cuando tú te sientes que eres víctima del mundo, que el mundo está en tu contra y tu cosa se viene abajo, evidentemente tú te deprimes. Porque la depresión también es un poco egoísta, crees que eres tú el que está sufriendo en el mundo solamente. La depresión es una enfermedad real, la depresión es una enfermedad evidentemente, en algunos casos puede incapacitar a alguna persona y hay dos tipos de depresión, ¿no? Que es la depresión endógena y la depresión exógena, una por factores bioquímicos y otra por factores ambientales. Una puede iniciar de la otra, sin duda alguna, una puede gatillar en que la otra esté ahí presente. Pero ¿qué ocurre? Como sociedad sí somos, asumimos el rol de la víctima, sí, sí creo que asumimos el rol de víctima, creo que no nos damos cuenta porque hay una falta de educación de lo responsable que somos en la toma de decisiones. Y siempre dejamos que sea el otro que tome decisiones. Bueno, y que empezamos desde pequeños, ¿no? No, escogen los demás lo que tú quieres, ¿ok? O cuando estamos en las relaciones de pareja, no, pero escoge tú. No, escoge tú. O sea, todo el tiempo para luego terminar en las discusiones de pareja diciendo, bueno, pero es que tú no escogiste por mí. Pero si te dije a ti, tú nunca quisiste escoger. Entonces, ese rol de victimizarnos siempre en la cotidianidad trae consecuencias negativas en la salud mental. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y hay también el tema de la culpa, pero tú que también quería como notar también como un tema latinoamericano. O sea, que te meten como el drama latinoamericano y tú tienes la culpa y se van creando como esas capas de cebolla que al final, cuando tienes tanta edad, te da miedo y te hace tener muchos miedos. Claro, por Es un supuesto. tema Y los latinoamericano. miedos vienen de la infancia, ¿no? El miedo es el temor a lo desconocido. Y esos miedos vienen desde pequeñito, eso se instala de cuando estamos niños. Así que pila los que son papás y están viendo esto, ¿no? Cuando tú al niño le siembras y le inculcas el temor como, como un mecanismo también de supervivencia, ese niño va a ser alguien de adultez inútil y sonará feo, pero es que es así. Alguien que no va a tener los recursos psicológicos para enfrentarse a que un mundo como el que vivimos hoy día no es fácil, es difícil. Entonces, nuestra salud mental no puede significar lo que les voy a relatar de la siguiente manera, en un ejemplo un poco pedagógico para mi gusto, ¿no? Que sería el siguiente. Tu cuerpo es la máquina donde tú andas, ¿verdad? Tu cuerpo físico, este aparato en el que tú te mueves, te movilizas, del cual a veces le dedicamos mucha atención y mucho tiempo, pero no a lo que habita aquí, ¿no? En la testa, como yo los italianos, en la cabeza, que es nuestra vida mental, nuestra psique, es algo a lo que nosotros no le damos relevancia e importancia. O sea, nuestra salud para muchos significa vernos bien, pero no sentirnos bien. Por eso es que vamos a ver a gente, actores, políticos, médicos, gente famosa, que se ve bien espectacular y tú dices, ¿y por qué se ahorcó? Bueno, porque las procesiones se llevan por dentro. O sea, no todo tú lo aparentas. Hay gente que se ve muy bien por fuera, pero por dentro está, pero rota completamente y requiere mucha atención. Entonces, en esta analogía o este ejemplo que les quiero colocar, tu vida y la vida de la gente que está conectada acá no puede significar me levanto, ando, como, me visto, salgo, trabajo, regreso. ¿Y en qué minuto tú haces algo que se llama cuestionamiento mental? ¿En qué minuto tú le dedicas ese espacio de tiempo? Me preguntan algunos pacientes, doctor, ¿usted se queda en blanco? Sí, muchas veces. Ese espacio tú lo necesitas. Ese espacio de tú quedarte contigo y tú reencontrarte y tú hacer un cuestionamiento mental de, oye, ¿será que la estoy metiendo la pata? Por no utilizar, no estoy diciendo que la estoy, otra palabra. ¿Será que estoy haciendo bien ese monólogo interno que debo tener conmigo en un instante del día, de la semana o del mes, donde yo pueda cuestionarme y decirme si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? O me Eso es gusta, importante. o esto que estoy haciendo de Me verdad me gusta, llena, de felicitar. verdad me gusta, No, o y a que no le veces tenga, el emprender nuevamente, porque cuando nosotros somos adultos, eso de caer y levantarte no lo asumimos tan fácil porque pues ya vemos que viene la edad, entonces hay personas que tienen 40 y se cuestionan, oye, yo no tengo una casa, yo no tengo un apartamento, mira, estudié una carrera, a mí, por ejemplo, bueno, yo estoy tomándome de ejemplo porque tengo todo dirá, esto es bueno, una Priscila minoterapia está aquí loca, contigo. pero yo por lo menos estudié ingeniería industrial y yo estudié esa carrera más porque era lo que yo pensaba que me iba a dar seguridad económica y es lo que ejerzo y es lo que trabajo. Pero yo siempre quise ser comunicadora social y no fui comunicadora social porque yo en aquel momento tenía baja autoestima y decía, ay no, yo para qué voy a estudiar eso, a mí quién me va a ver, qué pena, y esto, y un montón de cosas, y decidí estudiar comunicación social ahora, justamente yendo a terapia. Cuando a mí el psicólogo me dice, ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué cosas te hubiese gustado hacer que a lo mejor no fuiste? Y digo, oye, me hubiese gustado hacer esto. ¿Y por qué no lo haces?
no, que estoy vieja ya, mira la edad que yo tengo ya casi 40, no sé qué. Pero lo hice. Y a veces ella dice, haces las cosas, así sea con miedo, pero hazlas. Y uno se atreve Claro. y después uno se da cuenta de que, hombre, no era tan grave como yo pensaba. A veces la gente es como catastrófica, ¿no? A veces piensa que todo Pero es malo. lo que pasa es que también ahí viene un componente que también que afecta mucho a la salud mental, el tema de la pregunta que dice como el meme o el post que anda por ahí. La pregunta que más ha hecho daño es el que dirán, y más que todo en una cultura, tú sabes, en la cultura latina, en la cultura nosotros de la costa, tú sabes cómo es esto aquí en la costa, porque si el doctor no sabe, que, ay, mira, Priscila está estudiando comunicación social, se va a morir de hambre, no sé, que eso es como que tú no vives aquí de qué dirán. Entonces, a veces mucha gente se frustró por eso, ¿me entiendes? No para que tú vas a hacer eso, oye, pues, si es lo que te gusta, por ejemplo, tú haces algo, oye, chévere que tú hagas algo, por ejemplo, Shakira es una vieja que debe estar feliz porque hace lo que le gusta y gana plata. O sea, están las dos combinadas ahí. Sí. ¿Te imaginas que todo el mundo hiciera lo que le gusta y ganara plata por hacer lo que le gusta? Pero no todo el mundo tiene esa dicha. Hay cosas que se cometen, son errores que se han ido, y se ha estudiado esto también, digamos, mutando generacionalmente, que no sé si les pasó a ustedes, en Venezuela menos pasaba, cuando nuestros padres nos decían, piensa mal y acertarás. O sea, tú ibas ya predispuesto y con una paranoia de que te iba a pasar algo. O si no te decían, uno nunca dice las buenas cosas que uno quiere hacer porque uno no sabe quién le quiere tumbar a uno, porque es envidioso. La gente le quiere tumbar a uno el negocio o le puede quitar a uno el marido. No digas que te vas a casar. No, menos a esa, no le digas. Sí. Entonces, eso en psicología, Fran, se llama distorsiones cognitivas. Todas esas distorsiones en la adultez, bueno, son como unos caballos de Troya en nuestra cabeza que nos acaban la paz mental, ¿verdad? Porque nos enseñaron, cuando nuestros padres en esas épocas nos decían, o es blanco o es negro. Pero es que el mundo no es así. El mundo tiene matices. Pero desde pequeño nos enseñaron a que las cosas están bien o están mal. ¿Ok? No habían esos matices, no habían esos colores. Cuando nos decían, si viene la vecina, dile que no estoy. Nos enseñan de paso a mentir. Entonces, bueno, muchos papás me pueden odiar por lo que estoy diciendo, pero ellos también lo aprendieron de sus papás, que los aprendieron de sus abuelos, y esto ha sido una cadena generacional de situaciones que sin duda alguna dejan mucho en lo que nosotros hoy somos como individuos. Pero hay algo que se llama introspección, que es un poco lo que estamos hablando. Ya en la adultez nosotros somos responsables. Ya en la adultez nosotros nos damos cuenta. Si nosotros teniendo esa información, dándonos cuenta, haciendo insight, no hacemos algo con eso que tenemos ahí, no culpemos a nuestros padres, no culpemos a nuestros abuelos, no culpemos a nuestros bisabuelos, somos nosotros los responsables de ellos. Nosotros somos dueños, amos y señores de nuestras vidas. Si nosotros no hacemos algo por nuestra salud mental, como lo hacemos por lo físico, como tintarte el cabello para que no te salga una cana, como hacer ejercicio para que todo esté en su lugar, como que por ahí podríamos hablar luego de otra cosa, le tengo miedo a envejecer, la gente le tiene temor a envejecer, la gente le tiene temor a que los años pasen, le tenemos temor a que el cuerpo se paralice, como los temores que le tenemos a la muerte. Pensamos que somos eternos y tú ves que lloramos por una persona que tiene 100 años y se murió. ¿Por qué se murió? Oye, pero es que tú más querías, el poder está allá. No, y tú lo ves, por ejemplo, hay un tema emocional también que tú lo ves en eso que no quieren, y lo ves en muchas artistas que, por ejemplo, que no quieren envejecer. Oye, por ejemplo, tú ves a esta, la que estábamos hablando de la cirugía, que, oye, ya tiene 60, 70 años y se ponen tantos votos que ya, o sea, parecen una muñeca porcelana. ¿Entiendes? Irreconocible, pierde su forma, ¿no? Pierde su forma. Totalmente. Pero en este tema de la salud mental hay muchos, si se dan cuenta, hay muchas aristas, hay muchas cosas de las cuales conversar. Son temas bien interesantes. La pandemia, en conclusión, nos ha modificado la forma de ver la vida. No vamos a ser los mismos. Yo sí soy un crítico rotundo, gigante, ante las políticas que los estados promueven para mejorar y salvaguardar la salud mental de la población. Creo que es algo a lo que no le prestamos atención y se deben generar mejores políticas públicas, más allá de contratar 20, 30 psicólogos o psiquiatras a nivel nacional, o habilitar un teléfono para que haya teleconsulta y de emergencia. Creo que eso no basta. Creo que hay más. Se debe y se tiene que hacer más. Pero creo que hay grandes responsables que son parte de esa misma ignorancia respecto a lo que hemos hablado todo este tiempo sobre la salud mental. Así es. No, y como le dije, viene de antes. De hecho, yo aquí en la sección del programa siempre tengo como, mi sección se llama Vintage, como algo que pasaba relacionado al tema. Y en eso estábamos hablando de cómo se manejaba la salud mental antes, que tú veías que lo atribuían a temas de brujería,
si te daba dolor de cabeza o no dormías, no, que se te metió el diablo o se te metió el santo. Mira, hace poco un amigo me dijo También, a mí, el que me corta el cabello, me dice a mí, ¿sabe que soñé con cucarachas? Y yo dije, Dios mío, ¿qué me va a decir? Me dice, y yo le pregunté, me dijeron que eso era, que tenía mucho miedo, que no sé qué. Yo decía, Santo Cristo, de verdad, que la gente todavía, y se buscó un librito, y me mostraba un librito de que si sueñas con se te caen los dientes significa tal cosa, porque eso es de nuestra época. Ese libro existe y ese libro se vende todavía, el libro de los sueños. total, total. No, y haciendo como un paralelo a todo lo que se hacía en esa época que uno dice, por ejemplo, esto, yo ahorita estaba como investigando antes de entrar, porque también como hacer como una parte, cómo se manejaba eso de las terapias que hacían antes. Por ejemplo, había una que me dio súper risa, que la terapia giratoria, que ponían a la gente a rodar en una silla, que lo hizo Erasmo Darwin, porque eso la presión te daba la congestión, te bajaba la congestión cerebral. Pero es que la psicología como ciencia en la actualidad no es un ápice de lo que fue en el pasado, ni la psiquiatría. Hay un documental que se llama Psiquiatría e Industria de la Muerte y vemos cómo en el tiempo nosotros, gracias a Dios, hemos ido evolucionando, pero las técnicas psicológicas o psiquiátricas que se implementaban en el pasado eran verdaderamente aberrantes. O La sea, hacer que una lobotomía. persona, eso es una de las tantas, ¿no? Pero hacer que una persona se metiera en una bañera con hielo, ¿me entiendes? O hacer que Hidroterapia, esa hacer hidroterapia, que iba a investigar. hacer que una persona se desangrara por una de sus extremidades porque la presión sanguínea era la que producía algunas afecciones psicológicas, mutilar los órganos sexuales, y pare de contar, son parte de las grandes aberraciones de las cuales nosotros hoy podemos decir no somos practicantes. La lobotomía fue una de esas, ¿ok? La terapia electroconvulsiva, ¿ok? Choques Fueron, eléctricos. bueno, métodos psicológicos que en la actualidad se utiliza con una cantidad menor de electricidad a la que se daba antes y tal, pero digamos que la psicología ha ido evolucionando y gracias a Dios que es así, porque lo que había en el pasado y los métodos terapéuticos que se implementaban eran verdaderamente aberrantes y atroces. Entonces era lógico que también existieran tabú, era lógico que existieran realmente muchos temores que, como lo que hemos hablado ya, fueron mutando y fueron transmitiéndose de generación en generación. Y si alguien en el pasado sufría una enfermedad mental, sabía que lo que le esperaba era estar internado en un psiquiátrico. En la actualidad hay tratamiento, hay alternativas terapéuticas. Yo conozco un chico que tiene un diagnóstico de esquizofrenia y él toma su medicación y funciona perfectamente bien como reponedor en un lugar, un establecimiento comercial. Y súper bien, Ah, ¿me entiendes? Entonces, humanizar la salud mental, darle digamos, un contexto totalmente distinto, no pensar que tú tienes, porque tengas algo, que estar hospitalizado, ¿me entiendes? Que vivir tu vida alejado del resto de la sociedad. Yo creo que debemos trabajar mucho, nos falta en comparación digamos, a Europa, cómo se maneja esto. Pero bueno, tenemos un gran desafío y ahí tenemos que seguir trabajando. así es, Yo creo que así es. los gobiernos, o digamos aquí en Latinoamérica, en vez de inyectarle toda la plata que le inyectan a la educación superior pública, donde pues las personas prácticamente en el país se condenan a que tienen que estudiar una carrera para poder ser alguien, cuando hay personas que simplemente quieren desarrollar otras habilidades en su vida que no están atadas a una psicología, al derecho, deberían hacer más esto, el tema de la psicología, invertirle más a esto y que realmente las personas tengan más acceso a la salud mental, emocional, porque incluso cuando tú eres sano mental y emocionalmente, eres sano en tu cuerpo, porque muchas de, Claro. pues yo pienso que a veces muchas Vale, enfermedades que se generan en el cuerpo vienen a partir de eso, porque no, nosotros no estamos desconectados, ¿no? No es que la mente es una cosa y el cuerpo es otra, y a veces el hecho de que a ti por un estrés te genere una gastritis, pues ¿qué pasa? Está de alguna forma, yo pienso Claro. que vinculada a eso, ¿no? Es importantísimo lo que Sí, tú dices. ahí entra la psiconeuroinmunoendocrinología, cómo funciona la mente y cómo el cuerpo, que la psique y el soma es un todo constituido. Y cómo nosotros, que esa es mi especialidad realmente como psicólogo de la salud, soy especialista en psicología de la salud, cómo afectan las funciones psicológicas de nuestro cuerpo y cómo evidentemente una úlcera péptica puede ser a raíz de un alto nivel de estrés o un cuadro hipertensivo, o cómo el paciente con psoriasis puede ver despigmentado, lesionado, sus lesiones, cómo se incrementan en su cuerpo, o como un paciente con vitiligo, y vamos a ver cómo nuestro cuerpo habla y no lo sabemos escuchar. Porque este cuerpecito que es frágil, que es débil, nos dice muchas veces cosas,
Hubo una frase que publiqué hace poco, un video que hice, donde decía, si tu dolor de cabeza tiene nombre y apellido, no tomes paracetamol, toma decisiones. La gente no toma decisiones. La gente tiene No, un dolor de pero tú sabes cabeza y que, me dice, y yo le digo en consulta, pero ¿y por qué te duele la cabeza? Es que estoy con ese desgraciado. Divórciate, ¿qué haces tú ahí? O sea, pero te tomas la pastilla. Entonces lo que hace es dormir el síntoma y el problema sigue estando. total, pero es que a la gente a veces, y a mí me pasa también, a veces la gente le da miedo tomar decisiones. Porque, por ejemplo, a mí me pasa, ¿será que si tomo esta decisión, yo pienso mucho, pues, si me pasa Ujú. esto, es como el diagrama de flujo del sistema de COBOL de los años 90. Bueno, esto, sí, no, ¿para dónde el interrogante? O sea, ¿qué hago? A veces hay mucha gente que ya uno tiene que ir soltando, pero sí, sí cuesta tomar Claro, es que es decisiones. importante que desahoguemos nuestra mente. A ver, el cuerpo habla a través del cortisol, que es una sustancia que nosotros producimos bajo condiciones de estrés permanente y nuestro cuerpo empieza a sufrir. El paciente con cáncer tiene un estilo de personalidad, hay personalidad tipo A, B, C y D, y según el tipo de personalidad, las personas pueden, cuando yo digo a mis alumnos, les digo, cuando tú veas que viene un paciente y te dice, no sé, sufro de hipertensión, analiza el tipo de personalidad. Te vas a dar cuenta que hay una estructura definida, clara. Cuando ves el paciente con diabetes, hay una estructura. Cuando ves el paciente con alguna otra enfermedad, va a una estructura. Para cada enfermedad hay una estructura psicológica. Y sin duda alguna, cuando vemos la enfermedad, no tenemos que ver solamente la enfermedad, tenemos que ver la personalidad. El paciente hipertenso, claramente es un paciente cascarrábico, que siempre está molesto, que maneja altos niveles de estrés, un tipo que no descansa, que agarra rabia, ¿me entiendes? Entonces hay que aprender dentro de esas habilidades. Tú no vas a dejar tu personalidad va a seguir siendo la misma, pero tú vas a saber de qué manera lidiar con el estrés del día a día, con la cotidianidad, de qué manera tú poder liberar ese estrés, ese tiempo que es preciado, ese tiempo de ocio que cada día tenemos menos, que es importante, ese tiempo de ocio lo necesitamos. Mi paciente me dice, doctor, pero ¿para qué? Para que te rasques la tetilla y no hagas nada. Ese tiempo lo necesitas, para sacarte los mocos. Ese tiempo lo requiere, porque eso es parte de la salud mental, Racking Ball, ¿me como entiendes? Y que te decimos estás acá. haciendo nada, y que estás pensando nada, pero ese tiempo tú lo necesitas. Total, total, No, total, y el así saber es. armonizar lo bueno y lo malo, porque a veces el ser humano también se crea una imagen de que se cree que es bueno todo el tiempo y trata de ocultarse a sí mismo las cosas negativas que tiene. Y como le digo yo a la gente, mira, todo el mundo odia, y no odio en el sentido de que yo quiero matar a la humanidad, es que todos tenemos momentos en los que sentimos rabia, en los que a veces amamos a una Total. persona y después no la queremos ni ver en pintura, tenemos... a veces sufrimos envidia, a veces nos da rabia, pero cuando pasan ese tipo de cosas negativas, uno tiene que voltear la mirada hacia uno. ¿Por qué me molesta a mí que esa persona tenga esto? Entonces yo tengo que verme yo, porque es a mí la que me está molestando, pues algo soy yo la que tengo. En vez de Claro. ir al otro a culparlo. Entonces a veces el no tener armonizado quizás esa parte de que yo solamente soy una persona buena y las personas a veces por vivir así caen en ese positivismo falso. Todo es positivo, todo es Sí, positivo, todo es positivo y la positivismo vida es tóxico. bella y estás El depresivo, no positivismo importa, tóxico. levántate, ve al parque y ya con eso se te quita la depresión. Sube. No, no, no. Bueno, Eso no, no pero es. hay un tema también, ahí hay un tema también, y perdona que de pronto nos estamos alargando un poquito, pero es que esto es como va soltando cosas, y qué chévere que se vayan tomando ese positivismo tóxico. ¿Te acuerdas, Priscila, que estábamos hablando en Instagram? ¿No salen? Todos son coaches, que usted también lo dijo que no hay, porque ahora todos en Instagram son coaches. Entonces te hacen sentir mal, oye, yo estoy mal, quiero estar, no sal, brinca, tú puedes, no sé qué. A Ay, veces no, tú no papi. O tienes, sea, no te da, o sea, a veces es Mira, mejor quedarte en tu cama llorando la pena que tienes, porque las emociones pasan, las emociones no son constantes. Tú te sientes triste, tú lloras y al rato ya te cambia el ánimo, te descargas. Pero entonces total, claro, eso te libera, reprimir, te no, no, libera no claro. porque, llores, mejor sal. Pero, claro, niña, estás llorando por ese tipo, tan no sé qué, pero ni que fuera Brad Pitt. No, joda, no es Brad Pitt, pero estaba enamorada de él, a mí me gustaba así maluco. Sí, Claro, claro, total, claro, no, claro. Eh, y el ser humano, como lo veía el otro día, no sé a quién, el ser humano es emociones, porque de palo Pinocho lo hizo Gepetto, nada más. ajá, El sí. resto nosotros sentimos, ¿me Es que las entiendes? emociones tenemos que manifestarlas, sin duda alguna. De entre ese abanico de emociones tenemos que transitar por todas. El problema está en cuando permanecemos en una emoción durante mucho tiempo, ¿no? Cuando somos constantemente tristes, ya es una depresión, cuando estamos constantemente positivos, bueno, una falsedad. Hay mucha gente, incluso en los medios de comunicación, a través de estas plataformas que nosotros estamos utilizando hoy, Instagram, TikTok, vemos una gente que exhibe un exceso de positivismo que no es más que una Total, falacia hacia ellos mismos.
realmente la gente dice, pero qué perfecto es, qué mentira. O sea, lo creerás tú solamente porque eres tan poco hábil a nivel emocional que te crees todo lo que te presentan. Y sin duda alguna hemos visto algo que decía Frank que es importante, el intrusismo profesional. Vemos en este minuto que hay una cantidad de gente, consteladores, gente que hace algunas pseudoterapias o modelos terapéuticos, incluso no avalados por la Asociación Americana de Psicología, que evidentemente atentan contra la salud mental de las personas. Porque un paciente depresivo, en efecto, no se va a levantar de la cama con una palabra bondadosa. Sí, de repente tú puedes, la compañía a un paciente depresivo puede ayudar, la psicoterapia racional emotivo puede ayudar, genial, sí, eso ayuda, pero tú no eres terapeuta. Entonces, ¿qué ocurre? Tú no eres psicoterapeuta, tú no manejas el diagnóstico, tú no sabes de la enfermedad. Entonces, una persona que se encuentra motivada, evidentemente, a través de estos coaching, sí va a tener energía, pero esa energía es como una curva, eso sube y baja, eso no es permanente. Entonces, hay gente que vive en esa falsedad, vive en esa hipocresía de estar mostrando algo que realmente no son, y eso es una forma de encubrir, porque es también un mecanismo de defensa, esto es una forma de encubrir el dolor, esto es una forma de maquillar la verdad, esto es una forma de no mostrarse tal cual somos, y somos frágiles, somos débiles, los seres humanos somos susceptibles a presiones, a dolores, a adversidades, a dificultades, y tenemos que mostrarnos tal cual somos. O sea, da igual si tú terminaste con un novio que era más feo y estartalado que un auto por debajo, da igual. O sea, llora, tienes que llorarlo, porque tienes que vivir tu duelo, tu cosa, tú estuviste enamorada de él, tienes que vivir tu duelo, pasas tu campanita, sueltas tu duelo y ya, y sigues adelante, te consigues otro feo en el camino, probablemente menos feo que el anterior, pero te lo consigues. Entonces, digamos que tenemos que aprender a expresar nuestras emociones sin ningún tipo de dificultad. Decir lo que sentimos, incluso que hay algo importante que nos cuesta mucho a los hombres, más a los hombres que a las mujeres, que es decir que queremos. Porque yo sí creo y soy bien responsable de decir que hay una sola fuerza poderosa y transformadora. Y la única fuerza que lo puede todo es el amor. No hay una fuerza más potente y más fuerte que esta. Yo vengo de mi cumpleaños el día de ayer, no me gusta hacer autorreferencia. Tanta gente que yo no conozco, pero tanta gente que me envió sus mensajes de cariño y tú dices, rayos, ¿de dónde si no le conozco? Pero cuando tú entregas amor al mundo, al universo, a la gente que te rodea, eso retorna a ti. Y eso te hace sentir que tú nunca estás solo. Cuando tú entregas amor, estés viejo, joven, te divorcies, como sea, eso va a regresar. Entonces, una de las cosas que siempre le digo a la gente, haz lo que seas. Aquel paciente que hace muchos años me dijo, es que yo estudié medicina porque mi mamá quería que yo estudiara medicina, pero a mí me gusta tocar piano. Deja la medicina a un lado y te pones a tocar el piano. Pero ¿y qué va a pensar tu mamá? Se murió la vieja, toca el piano. y ahora el tipo, o sea, es un músico, digamos, famoso e importante, y siempre me dice, doctor, gracias por lo que me dijo, no, gracias por tu haberte descubierto, yo utilicé mis recursos, tú te diste cuenta a través de la terapia de lo que tenías que hacer. Y El tuvo el terapeuta no es valor. un dios, tuvo el valor. Total, Entonces, total. ese impulso, Pues ese valor, ¿ah? y por normalizar el tema de la terapia que uno va. Por Sí, ejemplo, claro. yo conocí al doctor y yo estuve un tiempo hablando con él y no tenerle miedo, porque es que, como te dice, le ponen muchos temas. Es como ahorita que estábamos hablando, ¿te acuerdas? También con el tema de los coaches, de estos pseudo profesionales, la película está Nicole Kidman que va a salir ahorita, Night Perfect Strangers, donde van todo el mundo con depresión, con ansiedad, todo, y se meten en esa cosa y termina todo el mundo ahí loco. Entonces, es saber, tú no la has visto, que la vas en Hulu, en Amazon Prime. No, Bueno, ya no. mírala. Me extraña que eres súper cinéfila. Sí, pero Claro no, que no. todo el mundo va. Es un libro, se llama Night Perfect Strangers. Y ella maneja como un culto, una coach, no sé qué, donde va todo el mundo, obviamente con plata, y va la fulana que está divorciada, el sultano que mete droga, perencejo, y ahí todo el mundo después se forma el tema, o sea, se forma como un tema culto. Claro, Entonces, entonces, te la claro, recomiendo. hay una película buenísima, hay una película española que se llama Top Top, que siempre la recomiendo, es buenísima Claro, y habla de la perspectiva psicológica y está en Netflix, bueno, estaba, no sé si lo habrán quitado ya, pero Top Top es española, buenísima, es claro. española para que te rías. Es También una me ha película que habla pasado. también y también visibiliza el tema de la salud mental, cómo tenemos que enfrentar nosotros los conflictos y ver esas adversidades que se ponen frente a nosotros y que nos permiten tanto crecer. La gente cree persistentemente en el tiempo que el mundo es perfecto.
es perfecto, digamos, que no se equivoca, que nosotros no cometemos errores, que todo calza en su lugar. Y resulta que tú, para conseguir el marido que tienes que ponerte, siempre hago la analogía en consulta del par de zapatos. Tú te pones un par de zapatos y te queda apretado y dices, bonito, pero no me gusta. Ese es el primer novio. El segundo te generó ampollas y tal, hasta que llegas a que te queda bien y tú dices, bueno, ese es el tipo con el que me tengo que quedar. Porque el zapato es bonito, no es muy apretado, no es muy chiquito, voy cómoda, me calza bien. O la novia, vamos a poner que si fuese ¿no? para una mujer. En esa analogía, ahí tú te quedas. Pero antes Y te cuando pusiste llega, familia, y cuando pares de llega, zapatos. y cuando llega, como esa esperadera cogió, y cuando se da cuenta, ay, puta, tengo 50 años y me quedé. Y se También, quedó como Penélope, la de Diego Torres, esperando el tren. Total. claro. Sí, no, pues Ricardo, pues muchas gracias. La verdad ha sido bastante chévere Súper, el súper. compartir contigo y el hablar de todos esos temas tan importantes. Yo te quería hacer una última pregunta antes de despedirnos porque ya nos hemos extendido y bueno, eh, tú que eres una persona que pues trata obviamente pacientes con el tema de las drogas, ¿tú qué crees acerca de la legalización de las drogas? No solamente las drogas blandas, marihuana, sino el otro tipo de drogas. ¿Tú crees que eso sería, porque muchas personas lo proponen como, ah, no, pues legalicemos la droga y acabemos con el negocio y que ya no deje de ser pues la tragedia que es todo el tema del narcotráfico? Pero en el tema social, ¿tú cómo ves eso? ¿Te parece que sí o...? Mira, vengo de un país conservador en ese tema, como Venezuela, donde las drogas son mal vistas, sea cual fuese, marihuana, cocaína, heroína, éxtasis, siempre van a ser mal vistas. He trabajado con pacientes con consumo de adicción, o sea, digamos, drogas y farmacodependencia, y no estoy a favor de nada que atente contra la vida del ser humano. No voy a estar nunca, por una responsabilidad moral, ética y profesional, no voy a estar nunca a favor de que se exponga con cierta facilidad, aún creyendo que esto va a ser beneficioso, algunas conductas que a la larga van a generar consecuencias en la sociedad de una forma negativa. Nosotros en Latinoamérica no estamos preparados para eso. Nosotros no estamos preparados para esto todavía. Si ni siquiera sabemos limpiarnos, el que les conté, a nivel emocional, ¿cómo vamos a saber todavía lidiar con este tema que en el que en Europa ya está súper bien manejado? ¿Ok? Y tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Para nosotros llevar al punto en el que Europa han aprendido a manejar este tema, nos falta mucho. Entonces, nosotros a veces queremos adelantarnos en los tiempos y vivir cosas para las cuales no estamos preparadas. Y yo creo que un niño para poder caminar tiene que haber gateado antes. Y todavía nos queda mucho. Creo, como dicen acá, es un peligro inminente, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo Gloria a todos. con que se, digamos, se facilite la adquisición, no estoy de acuerdo, creo que una sociedad que tiene libre acceso a algo que es dañino, una sociedad que camina hacia un precipicio. Nosotros somos un continente nuevo, digamos, joven, que le falta mucho por aprender. El viejo continente nos lleva una morina a nosotros en cuanto a este tipo de manejo de situaciones y creo que esto es algo que atenta contra la juventud al facilitar y hacer tan accesible aquellas conductas de riesgo que atenten contra el bienestar de nuestro futuro, que es esa población que está creciendo hoy día. Así, esto no es Ámsterdam. Yo tuve la oportunidad de ir allá y esto no es Ámsterdam. No, y sobre Eso todo es, que eso es otra cultura. sobre todo que el tema de las drogas, a veces las personas piensan que no, pero listo, pero si tú te metes tu droga, eres tú la que te estás metiendo. No, no porque una persona cuando consume droga incluso puede adoptar conductas criminales. Hay personas que bajo el efecto de las drogas pueden atentar contra la vida de otras personas, que quizás, bueno, y si no lo harían. ¿Qué Entonces pasa? se vuelve algo social, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es un poco lo que estamos hablando. Como nosotros no estamos al nivel de otros continentes donde esto, van a pensar que yo estoy tirándole mucho a favor de Europa, pero es que están muy adelantados ellos en Total. relación a como nosotros estamos acá en Latinoamérica. Vale. Esa gente está mucho más, digamos, preparada desde el punto de vista emocional en el manejo de distintas situaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros acá que nos falta todavía ese manejo emocional. Fíjense que apenas estamos hablando de matrimonio igualitario en Latinoamérica, cuando en Europa ya tienen, ¿cuánto? 10, 20 años de matrimonio igualitario. En casi todos los países de la Unión Europea se maneja en gran medida la posibilidad de que las parejas del mismo sexo puedan estar juntas. Aquí todavía es un tabú en Venezuela, ni siquiera que dos hombres estén de la mano, eso ya es un crimen de lesa humanidad, o sea, una cosa inaceptable, porque nuestras sociedades no están preparadas para eso. Entonces, nos falta mucho para poder avanzar en ese camino
creo que cuesta mucho entender que hace falta generar mucho más políticas públicas que promocionen y faciliten un mejor manejo emocional de la población. Si tú tienes una población madura a nivel emocional, quizás ahí pueda que este tema no sea tan dificultoso como el que tenemos ahora. Tenemos que madurar como sociedad latinoamericana. Sí, por Es supuesto. lo que pasa. Y ahí tendrá que pasar muchos años, ahí tendrán que pasar muchas generaciones porque no es un camino fácil. Por ejemplo, con el tema de la homosexualidad, ¿cuánto nos le tomó a superar eso? Hablando que se consideraba como enfermedad mental hasta el año 90 cuando la OMS la sacó del tema mental. Y cuánta gente, lo que estamos hablando ahora, Priscila, por ejemplo, Alan Turing, que gracias a él estamos aquí porque creo el código matemático para el internet y para todo, y al pobre man cogieron, hizo que se suicidara porque no lo aceptaban. Por su Claro, homosexualidad. Entonces, gracias claro, a él claro. estamos aquí los tres conectados. Sí, sí, Y fíjate, bueno, y fíjate todo lo que le pasó al man. sí, 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 bueno, hay que acabar con un poco la idiotez mental. Yo creo que hay que madurar mucho, nos hace falta evolucionar. A veces puedo sonar un poco chocante con mis palabras, pero realmente creo que hay que acabar con la idiotez mental dentro de la sociedad. Nos hace falta ser mucho más inteligente a nivel emocional, tener mucha más preparación. Cerrando el tema de las adicciones, si tú tienes una sociedad que no es madura emocionalmente y que sucumbe ante cualquier adicción, créeme que no va a ser la sociedad más preparada para poder enfrentar una realidad como la que se viene si se legaliza toda esta porquería que tanto daño le hace al cerebro. Porque la gente que hoy consume marihuana y lo ve con gran regocijo, no sabe el daño y el deterioro que le produce a nivel cognitivo. La gente que consume cualquier tipo de drogas no sabe el daño, como el azúcar, que es una droga evidentemente legal, es la droga más vendida a nivel mundial y que tanto daño le hace a estos cuerpos nuestros que se han ido deteriorando en el tiempo por que el azúcar es el primer enemigo número uno del sistema nervioso central. Así es. Bueno, Ricardo, pues bueno, muchas gracias por brindarnos este espacio, por aceptar esta Súper invitación. completo. Y pues antes de despedirnos, yo le quiero preguntar a Frank, ¿cuál es ese problemita que quizás puedes tener que tú digas, yo necesito ir a terapia para esto, tengo que controlar esto, o soy demasiado histérico, Pero o un qué, poco qué? no, la rabia, pero ya la aprendió a controlar. Ya La la aprendió a rabia. controlar. A manejar como los impulsos y la cosa, ya, gracias a Dios, ya hace un trabajo como difícil. Ya lo he controlado. Pero sí es chévere y de vez en cuando. Bueno, los que no sepan, el doctor ahí está con su IG. Ya hago también con la tecnología, pueden hacer consultas online. Sí, claro, a Eso través de ya, tus ya creo redes, que va a quedar, desde las redes a sociales, pues te quedar. pueden contactar si necesitan alguna terapia contigo. Ahí está. Yo tengo que tomar terapia para la ira. Yo soy muy iracunda, soy muy perfeccionista, soy intolerante. Y creo que entre más vieja me pongo, más se me arraigan ese tipo de conductas, porque soy bien Pero bueno, Porque iracunda. los constructos se afianzan mucho más cuando estamos más adultos, no digamos viejos, pero más adultos. Bueno, bueno, eso es ahí mi... está el IG no es súper, súper. Y para eso se hizo la tecnología ahí. Yo con el punto transferencia ya, todo está ahí a la orden del día. Bueno, pues Listo. Claro. ya lo saben, cualquier cosa aquí tienen al doctor Ricardo para que les trabaje todos esos problemitas para que seamos mejores y estemos mejor en la sociedad y seamos más felices. Claro. Así es. Esa es Listo, la idea. que pase buena noche y muchas gracias. Igual ustedes, gracias por la Un invitación abrazo. y de verdad encantado del trabajo que hacen. Me parece súper importante y sigan haciendo cosas interesantes para que la gente se entretenga de verdad y no consuma tanta porquería en las redes sociales, sino algo que No, pero realmente les deje un mensaje. y esta es una de las cosas, esta es una de las cosas que le dejó la pandemia. Por ejemplo, yo también había querido hacer estas cosas y a mí me daba, por favor, yo no sé si que la pandemia despertó todas estas cosas y digo, bueno, vamos a hacerla, que la gente tampoco le tenga miedo a hacer lo que quiere y que los que demás que piensen lo que quieran. Claro, Así es. claro. Bueno, felicitaciones y enhorabuena que están por aquí ustedes. Un abrazo. Vale, pues, Bueno, ok, chao, un gracias abrazo. a todos. Chao, Bye, chao. bye. Chao, chao. Chao, bye.